algunas cosas de las que yo les había traído, pero yo te decía que me parecía pertinente ya en este momento traerlo a Bauman, justamente porque yo lo conozco desde ese lugar, digamos, ¿no? Epistemológicamente planteado, perdón, eh, me sale planteado, quiero plantado, ahí está, plantado, Plantado. Dale. epistemológicamente planteado, ¿no? En esta lectura de lo líquido y en este periodo histórico de la posmodernidad. Y hacia ahí quería que vayamos. Yo les traía de Deleuze, que es otro de esos exponentes, digamos, ¿no? Desde la filosofía, pero exactamente de lo mismo, dos cosas exactamente las mismas que trajiste vos, Gonza, y ahí vamos a ir. Ujú. Primero, a los fluidos, ¿no? A los Bien. flujos, porque también toda la filosofía de Deleuze, acompañado con Guattari, digamos, pero cada vez que yo diga Deleuze, ustedes sumen ahí, si no se los voy a decir, más Guattari, digamos, van juntos en esto, digamos, toda una lógica, toda una epistemología de los fluidos, de los flujos. Segundo punto que yo les traía de otro libro también, de otro curso de Deleuze, es cambios históricos, Gonza, eso que vos mismo también me trajiste. Vos marcaste 5 periodos, bueno, no me importa, yo voy a traer 3 o 2 giros, es decir, no importa qué categorizaciones hagamos, pero Tal van a cual. ver que el movimiento, que el pivot, que el cambio de época, ¿se acuerdan que con Canetti decíamos agarramos al siglo por el cuello? Eso decía Sí, Canetti. Bueno, y quiere decir que ya estamos en otro siglo, es decir, hacia allá nos vamos y esa vueltita se las permite a la filosofía, y vos nos trajiste hoy que también pasa algo parecido con Bauman en la sociología, esta lógica de pasar de lo sólido, ¿no? Del molde que son las instituciones que hemos creado desde, ¿no? Desde el medioevo, bueno, desde antes, hacia hasta esa época, digo, de las instituciones a esta nueva realidad, esta nueva época en donde esas instituciones, como decía Durán Barba, apoyándose en Bauman, se están derrumbando todas. Se están exacto. derrumbando todas. Se cayó Dios, se cayó incluso el hombre, de eso nos va a hablar Deleuze. El hombre como forma para pensar una época histórica también ya se Y rompió, las ya que se no derrumbó. y las que no se derrumbaron, igualmente son fuertemente criticadas, ¿no es cierto? Olvídate, tal cual. Sí, Inclusive sí. en la religión es clarísimo, ¿no es cierto? O sea, Sí, no se derrumbó el catolicismo, pero claramente hoy es muy criticado por gran parte de la sociedad. olvídate, la educación, la escuela, cómo están perdiendo sentido esos lugares, cómo aprenden los Ujú. pibes hoy, la universidad, yo doy clases, ustedes lo saben, en la universidad, y cómo va perdiendo sentido esa carrera universitaria, digamos, ¿no? En la Sí, época en donde uno entra en YouTube y aprende lo que quiere, digamos, en 10 minutos, y si está mal explicado por ese docente, paso al video de al lado, tengo 20 personas que me lo explican en el idioma que quiera, digamos, entonces, bueno, todas las instituciones que supimos formar se están derrumbando, ujú, ¿no? En una, Deleuze al final ya de su vida y de su obra, en una postdata que nos deja, dice postdata, ¿no? A las sociedades de control, que son las sociedades en las que estamos entrando. Decía, le corresponde a los jóvenes entender para qué se los va a usar, así como nosotros entendimos para qué, nosotros decía, era él, Foucault, digamos, todo ese linaje de pensamiento, así como nosotros entendimos para qué nos querían las instituciones, digamos, ¿no? La época tal de la cual. disciplina, decía Foucault. Bueno, me encantó, Gonza, todo esto que trajiste, decía, tenerlo presente y anda todo el tiempo que encuentres alguna referencia, alguna analogía, Dale. interrumpime, decime, porque me encantó como todo, Mira, bueno, justo que decías de Deleuze, iba a terminar con eso, que tenía una cita dale, de él, de justo lo que estabas hablando. Dice, ya no creemos en el mito de la existencia de fragmentos que como pedazos de una antigua estatua esperan que la última pieza faltante sea descubierta para así ser pegados creando una unidad exactamente igual a la unidad original. Ya no creemos que alguna vez haya existido una totalidad primordial como tampoco que una totalidad final nos espere en el futuro. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? La crítica sí. de lo dado, de este orden, de lo que históricamente, digo, eh, en, en casi 2000 años prácticamente, instituciones que nunca habían sido criticadas y hoy están en jaque. Derrumbándose, digamos, derrumbándose, Exacto, tienen barro en los pies, decía, ídolos de pie de barro, decía, ¿no? Nietzsche, claro. que era el filósofo que anunció todo esto, digamos, ¿no? El cambio de era. De hecho, bueno, lo vamos a leer por ahí en un momento. Deleuze dice eso, ¿no? A Nietzsche se le adjudica ser quien anunció la muerte de Dios. Y él dice, ni en pedo, decía, Nietzsche se reía de eso. Dice, Dios murió hace rato. Es decir, en la época de Nietzsche ya Dios, en este sentido de que las instituciones de religiosas y demás Claro. ya estaban decayendo como garantía de la verdad, como garantía de la verdad que era lo que eran, digamos, ¿no? O sea, estaban decayendo, y bueno, en favor de otras formas. Y decía, se ríe de que no es la muerte de Dios lo que anuncia Nietzsche, es la muerte del hombre lo que anuncia, Claro. la muerte del hombre. Y después vamos a ver de qué se trata un poco eso, porque hacia ahí vamos, esto que vos llamabas con
con Bauman, posmodernismo, esta época en la que estamos, digamos, ¿no? O sea, yo por eso les dije, estos últimos encuentros los vamos a llamar o los vamos a englobar en masas y posthumanismo. Es lo mismo, digamos, ¿no? La posmodernidad, bueno, viene al lado de un sujeto, que es el sujeto posmoderno, que es un sujeto posthumano, ya no es lo humano, ¿no? La figura con la que pensamos que se relaciona esto que somos nosotros, cuerpito viviente, con la realidad. Vamos a ver qué podemos construir ahí, qué es lo que se construye como sujeto de esta posmodernidad. Bueno, les iba a contar, les decía, bueno, un poco desde Deleuze. Me parece que es uno de los autores que mejor nos puede servir para empezar a poder darle un poco de forma a esta posmodernidad, Gonza, de la que nos hablabas, o a este posthumanismo que es al que queremos llegar, o a este momento histórico que es el actual, que es el nuestro. Entonces, también con todas las dificultades que eso conlleva, quiero decir, vamos a intentar pensarnos a nosotros mismos, nuestra época, lo que está pasando ahora. No es fácil eso, pero bueno, a partir de algunas categorías vamos a intentar pensarlo. Y van a ver cómo lo venían pensando ya desde los años 70, por ejemplo, ¿no? Esto es un curso que da Deleuze en los años 70 que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. ¿Mm? Capitalismo y esquizofrenia. Y fíjense que dice introducción al esquizoanálisis, es decir, es una evolución del psicoanálisis, ¿no? De los conceptos psicoanalíticos freudianos, lacanianos también, digamos, ¿no? Deleuze era contemporáneo de Lacan. Lacan estaba dando sus seminarios, Deleuze daba sus seminarios de filosofía, tenían algunos encontronazos teóricos, no se llevaban del todo bien. Deleuze era un poco crítico, sobre todo de la figura, y un poco lo tildaban un poco de snob a Lacan, digamos, ¿no? Era un personaje que le gustaba hacer un poco de teatro y de novela, ¿no? En sus exposiciones y qué sé yo, pero más allá de eso tenían algunas críticas teóricas, sin embargo compartían un montón. Por ejemplo, Guattari era no solamente una persona que se analizó con Lacan, sino que además era discípulo suyo de sus seminarios. Guattari era psicoanalista, ¿no? Y Deleuze y Guattari son quienes desarrollan críticamente al psicoanálisis, criticando al psicoanálisis, esta corriente que fue el esquizoanálisis, que era una corriente que le decía al psicoanálisis, ustedes se quedaron dentro de su gabinete, de su consultorio. Dejen de encerrarse ahí adentro, no van a encontrar ahí la verdad. ¿Se acuerdan que eso es lo mismo que le decía Bandura a la psicología conductista conductual? ¿No? Perdón, cognitivo-conductual, a la psicología cognitiva, a la psicología conductual. Bandura le decía, porque ustedes se están olvidando de lo social, es decir, de la figura del otro como motor, ¿no? Como quien a mí me enseña los comportamientos. Se están perdiendo eso por meter un sujeto en un laboratorio, le decían. Bueno, Deleuze, Guattari le dicen con esta teoría de análisis lo mismo al psicoanálisis. Guarda porque ustedes se están quedando adentro del consultorio. Entonces, digamos, ellos querían llevarlo a social, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Fíjense que es exactamente lo mismo que Freud. Primera, segunda reunión, nosotros con Freud dijimos, para poder explicar el fenómeno de las masas necesitamos una energía, una cantidad no medible, dijo Freud por ahora, que era la libido. ¿Se acuerdan de eso, no? La estructura libidinal. Ahí partió todo nuestro derrotero. Era el concepto fundamental, es decir, Freud agarró un concepto fluido, líquido, la libido, para poder explicar el fenómeno de las masas. Van a ver que nos vamos un poco por esa misma vía con todo esto que nos va a contar, a explicar Deleuze. Fíjense cómo habla también, es sociología esto, Gonza, es exactamente casi Sí, lo que vos nos contabas de Bauman. Dice, ¿qué tal cual. pasa sobre el cuerpo de una sociedad? ¿No? ¿Qué le pasa a un cuerpo social? Fíjense que metáfora, ¿no? Mediante, la sociedad es un cuerpo, es una persona. Tomémoslo como un cuerpo, entonces metáfora mediante, lo mismo podemos decir de una sola persona. ¿Qué pasa sobre el cuerpo de una sociedad? Flujos, siempre flujos. Una persona siempre es un corte de flujo, un punto de partida para una producción de flujos y un punto de llegada para una recepción de flujos. Entonces, imagínense una persona como un punto y una flecha que entra y una flecha que sale, o 1000 flechas que entran y 1000 flechas que salen. Y empiezan a ver cómo rápidamente esto uno lo puede metaforizar con un cerebro y sus neuronas, digamos, ¿no? Ujú. O incluso, ya estamos acá, ya llegamos a esta época, esos son las redes neuronales. Claro, Puntos y relaciones. Puntos y relaciones. Solo eso, digamos. Cada una de esas relaciones tiene valencias, tiene un valor, tiene una cantidad de flujo, tiene una cantidad de veces que ese camino se escribe o no se escribe, igual que en las redes neuronales de nuestro cerebro. Cuantas más veces ese camino se iluminó, cuantas más veces ese camino se transitó, por cuantas más veces por ese camino fluyó algo, más queda entonces esa alianza, ¿no? Entre esas neuronas, más esa red quedará y eso tendrá más posibilidades de subsistir, es decir, de repetirse ese comportamiento. O bien una intersección de muchos flujos, flujos de todos tipos. Fíjense a dónde los lleva esto.
años 70. El cabello de una persona, por ejemplo, puede atravesar muchas etapas. El peinado de la joven no es el mismo que el de la mujer casada, no es el mismo que el de la viuda. Hay todo un código del peinado, código y flujo. Empecemos a tomar esto porque Gonzalo Pérez 1000 veces lo hablamos esto, ¿no? Es el trading, capturar un flujo con un fragmento de código. Siempre lo dijimos, ¿no? Un fragmento de código es un sistema de trading, ¿no? Algunas reglas intentan ¿qué? Capturar un flujo, algo que se mueve. No me importa si es Wyckoff, no me importa si es Elliott, no me importa si es Volume Profile, algo que se mueve que yo capturo con un fragmento de código. En esa sesión, y lo digo, no tengo ningún problema, pues esto queda grabado, que en esa sesión a mí me diste vuelta la cabeza y ahí empecé el clic de saber, dije, vivir de esto o trabajar de esto es saber capturar un flujo sistemáticamente. Claro, Punto. El resto es todo ruido, chamullo, llamarlo como quiera, pero es eso. Ese es, como te puedo decir, es la esencia. Y a Claro. partir de ahí, bueno, empezar a construir todo lo demás para ello, pero dije, esta es la esencia. Así que bueno, gracias. No, me encanta que nos encontremos eso, por eso yo también quería hacer todo este recorrido y bueno, que quede, como decís, grabado, porque probablemente después algunos otros traders a lo largo del tiempo lo vayan viendo y quizás encuentren algo de eso también. Pero ves de dónde venía esto, Gonza, ¿no? Algunos van a ver que con esta teoría de los flujos, ¿no? Con esta epistemología, es decir, una forma de entender el mundo con estos flujos, uno puede entender casi todo. Por eso Bauman dice, nuestra realidad es fluida, ¿no? Bien. Todo un código del peinado. La persona, en tanto que lleva su cabello, se presenta típicamente como una interceptora en relación a flujos de cabello que le exceden, van más allá de cada uno. Es decir, eso es social, digamos, ¿no? El flujo del cabello me excede. Bueno, obviamente que esto ya cambió, ¿no? En nuestra época nadie se espanta por cómo lleva el pelo una mujer casada o qué sé yo, viuda, etcétera, pero en ese momento era importante, ¿no? Eh, esos flujos de cabello están codificados de diferentes formas. Código de la viuda, código de la joven, código de la mujer casada, etcétera. Ven que se trata siempre de lo mismo, ¿no? Un flujo capturado por un código. Bueno, finalmente este es el problema esencial de la codificación y de la territorialización, ¿no? Cuando uno codifica, también codifica en un territorio, es decir, lo vuelve en un espacio físico. Por eso yo te preguntaba, Gonza, de qué nos emancipamos, ¿no? claro. Porque me interesaba la idea de que la economía se emancipa de lo físico hacia ese mundo de lo virtual, por ejemplo, ¿no? En donde Claro, ya no hay un territorio, se desterritorializa, por ejemplo, Bitcoin, digamos, ¿no? exactamente, Ah, exactamente. bien. Bueno, finalmente este es el problema esencial de la codificación y de la territorialización. Siempre codificar los flujos. Eso necesitan las sociedades, codificar los flujos. ¿Se acuerdan una canción, Gonza seguro, Bousa, vos te la acordás? Una canción que se llama El extraño de pelo largo. Sí, por supuesto. Sí, No sí, sé por no supuesto. sé si te acordás la letra. Gonza, ¿también? Sí, la conozco, la conozco. Bueno. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos, ¿no? Él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Vamos a ver por qué es inútil intentar interpretar o entender sus actos. Pero ven, ¿no? El extraño de pelo largo. Ven que si no está codificado hay algo extraño en eso, Por supuesto. ¿no? Estamos hablando de una época, eso también era, esta canción es de los años 60, 70, como antes, ¿saben? ¿No? A las pibes ahí los agarraban y les cortaban el pelo. Es que la extrañez tiene que ver siempre con el Eh, contexto. claro. Siempre. Tal cual. Siempre codificar los flujos y como medio fundamental marcar a las personas, pues ellas existen en la intersección, en los puntos de corte de flujo. Entonces, marcar a las personas es el medio aparente para las más profundas de las funciones. Marcar a las personas, ¿cómo tiene el pelo? Como una viuda. ¿Cómo tiene el pelo? Como un pibe extraño. Eso me asusta, córtenselo, digamos, ¿no? O sea, Mm. marcar, codificar. Una sociedad solo le teme a una cosa, al diluvio. Está bueno, que Gonza, vos también traías de Bauman esto, ¿no? Todas las metáforas Sí, de lo líquido, las cosas que pueden pasar con los líquidos. Bueno, puede diluviar, por ejemplo. No le teme al claro. vacío una sociedad, dice, no le teme a la penuria, no le teme a la escasez, hemos pasado guerra, hemos pasado hambre, a eso no le tememos, dice. Sobre ella, sobre su cuerpo social, algo chorrea y no se sabe qué es. No está codificado y aparece como no codificable en relación a esa sociedad. A eso le tememos, a algo que no sabemos qué es y no podemos codificar. A un extraño de pelo largo, por ejemplo, ¿no? Algo que chorrea y que arrastra a esa sociedad a una especie de desterritorialización. Ven, Ujú. ¿no? Cuando algo chorrea sin código, ya se desterritorializa, yo ya no lo entiendo. ¿A qué territorio pertenece ese extraño de pelo largo, ¿no? ¿A quién? ¿A dónde lo meto? ¿A qué manada? ¿A qué masa? ¿No? En qué jaula lo meto? Bueno,
encontramos algo que se derrumba, ¿ves, Gonzalo? Lo mismo que decías con Durán Barba y Sí. demás, ¿no? Se está derrumbando algo que se derrumba y no sabemos qué es. No responde a ningún código, sino que huye por debajo de ellos. Y acá está la clave de todo esto. Dice, todo esto es verdad también para el capitalismo como sistema. Y fíjense lo que dice el corazón del sistema capitalista. Dice, se trata de la famosa potencia de recuperación en el capitalismo. Cada vez que algo parece escapársele, es decir, aparece un pibe con pelo largo, pasa por debajo de esos similcódigos, es decir, cada vez que algo se escapa por debajo de esos códigos, vuelve a poner todo, añade un axioma más y la máquina vuelve a partir. Entonces, ¿qué son esos extraños de pelo largo? No me importa, llamá a los rockeros, ahí están, van los rockeros. ¿Qué son esos muchachos que quieren hacer la revolución, que se ponen, que son el Che Guevara, qué sé yo? Hacelo remera, no me importa, codificalo nuevamente, añadí un axioma y dale que va, eso se vende acá. ¿Querés hacer remeras comunistas? Hacelas, no me importa. Y vas a decir algo, Gonzalo. Se me viene Orwell a la mente con Todos somos Gran Ah, Hermano. no me digas. Y sí, claro que se te Todos viene somos por Gran algo, Hermano, ¿no? es que Mm, sí, obvio. Es que bueno. es eso. Cada vez que aparece un punto de fuga, el sistema lo deglute. Sí. Por eso yo decía, también se acuerdan, en algún momento lo repetimos, ley, digamos, ¿no? Partículas locas, sí, partículas desterritorializadas, partículas que son flujos descodificados, digamos, ¿no? Pibes rebeldes o lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Codificámelos, hacémelos votar, hacémelos votar sistema, que no sea un 2001 que me prendan fuego, que me rompan todos, ¿se entiende? Bueno, ahí está. Tal cual. Entonces, ¿qué es Milei? Un gran atractor de eso, digamos, un gran codificador, un gran codificador. ¿No? Sigo un poquitito más, dice, en otros términos, para todos los cuerpos de una sociedad, lo esencial es impedir que sobre ella, sobre sus espaldas, corran flujos que no pueda codificar y a los cuales no pueda asignar una territorialidad. ¿No? Ahora, fíjense, ¿no? En donde se me desterritorializó Bitcoin, ¿no? En donde de repente ustedes vieron, ¿no? Vino así esa, podemos casi decirle burbuja, pero no importa, llegó a los 60 y pico mil, qué sé yo, vino el NICE, ¿no? Los futureó y ya están bien territorializados de vuelta. ¿No? Ya no haces lo que querés, ya estás correlacionado con todo el mercado, bueno, hay una reterritorialización. Si le agregamos un axioma más, ¿ustedes creían que el capitalismo no iba a ir por el camino de las monedas no fiat o qué sé yo? Bueno, ahí está, métanlo adentro, está todo adentro, no pasa nada, un axioma nuevo y a seguir la máquina arranca. Lo que hablábamos hace un ratito cuando decíamos de esta aparente libertad, que no es tan así, de en verdad salir de un nicho, emanciparse para en verdad volver a entrar a otro nicho con otras reglas, ¿no? Lo No hay mismo. nicho afuera, no hay nicho Claro, no afuera. puedes estar fuera de un nicho. Claro. No hay afuera de eso. Dice, fíjense, una sociedad puede codificar la pobreza, la penuria, el hambre. ¿No? Eso estamos seguros de eso, ya sabemos. Nosotros, Argentina, ¿no? 50%, 60% de los pibes con hambre, seguimos, dale que va, no pasa nada. Dale que va, salimos Sí. campeones del mundo, festejamos nosotros, festejan los pibes con hambre y seguimos. Lo que no puede codificar es aquella cosa de la cual se pregunta al momento en que aparece qué son esos tipos ahí. En un primer momento se agita entonces el aparato represivo, se intenta aniquilarlos. En un segundo momento se intenta encontrar nuevos axiomas que permitan, bien o mal, recodificarlos. ¿No? Entonces aparece un extraño de pelo largo, en un momento se los reprimía, se les cortaba el pelo, ahora ya sabemos, digamos, ¿no? Cada quien lleva el pelo como quiere, da lo mismo, libertad en ese sentido, ¿no? La libertad de, bueno, que fluya. Un cuerpo social se define así, perpetuamente, los flujos chorreando sobre él, corriendo de un polo a otro y siendo perpetuamente codificados. Hay a la vez flujos que escapan a los códigos y un esfuerzo social para recuperarlos, para axiomatizarlos, para ajustar un poco el código a fin de darle un lugar a flujos tan peligrosos. Mm. Cada vez que dice ahí ajustar un poco el código, cada vez que habla de código, cada vez que habla de flujos, metaforicen con el trading. Los sistemas de trading les pasa un poco esto también. Cuando algo en la época cambia, cuando algo en el régimen de volatilidad cambia, cuando algo en el carácter de un papel, de un activo, de un índice cambia, ¿no? Cuando algo en la economía se mueve, tal vez mi sistema de trading deja de funcionar o sus probabilidades cambian. Pequeños ajustes, reacomodar el sistema, meterle un axioma más, ¿no? Que meter un axioma más no quiere decir siempre agregar, qué sé yo, un filtro nuevo, entonces lleno de indicadores. A veces meter un axioma quiere decir sacar un filtro, sacar un Ujú. indicador o qué sé yo, digamos, ¿no? Pero axiomatizar cuando eso algo de la realidad se me escapa. ¿No?
Bien. Hay a la vez flujos que escapan a los códigos y un esfuerzo social por recuperarlos, axiomatizarlos, bueno, para ajustar un poco el código a fin de darle un lugar a flujos tan peligrosos. Hay, por ejemplo, gente joven que no responde a los códigos, empiezan a tener un flujo de cabello que no estaba previsto. ¿Qué se hará con ellos? ¿Se los recodifica añadiendo un axioma? ¿Se los recupera o hay algo más allá que persiste no dejándose codificar? Bueno, eso persiste siempre, ¿no? Digamos, cada vez que codifico algo, siempre el flujo en algún lugar escapa. El flujo no es 100% codificable, digamos, ¿no? El código es finito, es limitado, digamos, en definitiva, a través de las computadoras, hasta que estén las cuánticas para todo funcionando, es 1 y 0, digamos, ¿no? Con eso puedo atrapar y entre 1 y 0, ustedes saben, hay algo medio raro en el medio. Entonces, siempre algo del código, algo del flujo igual se le va a escapar al código, ¿eh? Pero bien, el acto fundamental de la sociedad es codificar los flujos y tratar como enemigo, ¿no? Tratar como enemigo aquello que en relación a ella se presenta como un flujo no codificable que pone en cuestión toda la Tierra, todo el cuerpo de esa sociedad. ¿No? Entonces, cada vez que hay un flujo, a codificarlo. Y de eso se trata todo el sistema. Bueno, a mí me parece, Gonza, si esto no tiene que ver con lo que vos nos trajiste de Bauman, Sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Sí, Bueno, sí, por supuesto, no por sé qué. supuesto. Es Perfecto. exactamente eso. Vamos a seguir un segundo más. Ah, no, me equivoqué, creo que era. Nos vamos a otra clase, les quiero contar un cachito más. Ven que entonces, lo mismo que Freud nos dijo, bueno, yo voy a agarrar la teoría de la libido y lo voy a aplicar a la psicología de las masas, ven lo que hace Deleuze, digamos, ¿no? Agarra la teoría de los flujos, podemos decir, que en definitiva pareciera, y la aplica a la sociedad como un todo, un cuerpo social. Bueno, vamos a una clase un poco más adelante, de año 73. La clase se llama Masa, Manada, Edipo y Contraedipo sobre el cuerpo sin órganos. No importa todo lo último del cuerpo sin órganos y qué sé yo, no importa el Edipo ni el Contraedipo. Ven que se peleaban con el psicoanálisis. Freud es Edipo, digamos, ¿no? O sea, eso es una de las mitologías, pero es una de las teorías freudianas, la teoría del Edipo. Ellos, con Deleuze con Guattari, crearon la conceptualización del contraedipo, no importa, digamos, ¿no? Le fueron en contra del psicoanálisis en muchos puntos, pero a mí me interesa la cuestión de masa y manada, porque en este capítulo Deleuze nos va a hablar un poco de Canetti también, pero yo de este capítulo quiero con 2 o 3 breves citas mostrarles específicamente esto que hablábamos, ¿no? De cómo no solamente las masas y las manadas uno las estudia cuando estudia una masa o una manada, sino que uno las estudia cuando estudia un sujeto solo, o un grupo, o una sociedad toda. En todas esas instancias, no importa si es un sujeto individual, si es un sujeto en una díada de a dos, si es un sujeto en un grupo, o si es una sociedad como un todo, masa y manada, siempre la misma lógica. Esas dos lógicas. Bien. Fíjense que va a marcar 2 posiciones. Con esto lo recorté a penitas porque ya lo hemos trabajado súper extenso nosotros con Canetti, con Malfait, con Freud. Dice, volviendo a la posición de masa, efectivamente se puede decir que no existe margen. En la masa no existe margen porque la masa, ¿se acuerdan lo que decía Canetti? Quiere crecer todo el tiempo, no le importa el margen, es decir, va al infinito rápidamente, cuanto más rápido pueda crecer, mejor. Eso es lo que necesita, digamos, ¿no? Dice, por la simple razón de que el problema de la masa es determinar la segregación y la exclusión, hay simplemente caídas y ascensos. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos constantemente de la masa? La masa es un montón de gente y uno que se eleva, ¿no? El líder. Eso que se coloca en el ideal, digamos, ¿no? Puede ser una idea, puede ser una persona de carne y hueso, no importa, pero siempre es una relación vertical, digamos, ¿no? Hay un lazo, decía Freud, de idealización y todos los miembros, todos los de abajo se identifican entre ellos. Entonces hay una cosa homogénea y uno que se desprende hacia arriba, ¿no? Y que hace el ascenso y quien guía, en todo caso, entonces a esa masa. La posición de manada es completamente diferente. Su carácter esencial es que hay un fenómeno de margen, ¿no? Fíjense eso, hay un fenómeno de margen en la manada. Dice, lo esencial pasa siempre en el margen. En el libro de Canetti, Masa y Poder, hay una muy buena descripción de la manada. Y ahí nos manda a leer algunas cosas de Canetti que ya leímos. Dice, en la manada, que se constituye intermitentemente a partir del grupo y que expresa con máxima fuerza el sentimiento de su unidad, el individuo nunca puede perderse tan completamente como un hombre moderno se pierde en cualquier masa. Eso era una cita de Canetti, la leí rápido porque ya la habíamos leído. Pero me interesa entonces, ven que hay 2 funcionamientos, ¿no? Un funcionamiento de masa y un funcionamiento de manada. La masa tiene que ver, no le importa el margen, tiene que ver con caídas y ascensos, es decir, quién es el líder. ¿Se acuerdan que Malfait nos decía, ¿no? ¿Quién es el líder? Puede caer, se pueden disgregar, se pueden volver. ¿Quién es el líder? Subida y bajada. En la manada se trata más de un fenómeno de margen. Ahora vamos a ver bien qué quiere decir eso.
En la manada, cada uno se guía por su compañero y al mismo tiempo las posiciones varían permanentemente. Entonces, ¿qué guía en la masa? El líder. ¿Qué guía en la manada? El compañero. Bien. ¿Eh? ¿Qué guía en la masa? El líder. ¿Qué guía en la manada? El compañero. ¿No hay Las líder en la manada? Ahora vamos a ver. Ah, Es un líder en todo caso, si querés, variable. Siempre variable. bien, ok. Siempre variable. Ahora vas a ver a qué responde. Las posiciones varían todo el tiempo y cada uno se define a través de las distancias entre los miembros de la manada. Distancias que son constantemente variables e indescomponibles. Variables e indescomponibles. Las distancias, digamos, ¿no? O sea, nos podemos alejar. Imagínense, ¿no? Una manada de leones, ¿eh? Una manada de leones intentando atrapar a sus presas, ¿no? Distancias variables. ¿Quién es líder? No importa. Van acechando, ¿no? Rodean a las presas, ¿no? Y distancias variables, pero indescomponibles. Si se descompone, se rompe el sistema, se va todo el carajo, ¿no? Indescomponible. Esto es lo que hace que la manada y sus miembros estén siempre repartidos sobre un contorno. Y esto les leo un cachitito, es Canetti, está en cursiva porque es Canetti específicamente. Dice, en las relaciones cambiantes de la manada, en sus danzas y expediciones, el individuo se mantendrá siempre en su borde. Estará adentro e inmediatamente después en el margen e inmediatamente después adentro. Bueno, cuando la manada forma un círculo en torno al fuego, cada uno podrá tener vecinos así, a diestra y siniestra, pero la espalda está libre. La espalda está expuesta, desnuda a la naturaleza salvaje. Van entendiendo un toque, yo les quiero mostrar porque a veces algunas imágenes explican mucho mejor las cosas. Fíjense eso. Es una foto de Cielito Lindo, ¿no? Divididos, tocó hace poco. Gonza, yo sé que a vos te gusta, pero no sé a vos usas si te gustan, pero es Divididos, ¿no? Fíjense, ven la masa, digamos, ¿no? La masa es el estadio completo. ¿Y ven los Sí, fenómenos de margen? Ven los fenómenos de Terrible. margen, digamos, ¿no? Uno ve ahí, ven rápidamente acá, digamos, ¿no? Cómo se arman fenómenos de margen. Esos son las especies de pogo, como se arman en Jijiji también de los redondos, digamos, ¿no? Divididos para los compañeros, no sé, porque tenemos compañeros de otros países que nos ven, es una banda de rock argentina, Cielito Lindo, después busquen la canción en todo caso, Gonza, ¿no? Hay un momento en donde se hace una especie de pogo. Estos círculos que se arman ahí en la masa, que está mirando a su líder, que está arriba del escenario, son fenómenos de manada que se arman. ¿Los ven? Son sí, redondos. La espalda de cada uno de estos que están ahí para darse las piñas en el pogo está expuesta a la naturaleza, es decir, a lo que sucede afuera. No, ni les importa la espalda. Están todos concentrados en el centro. ¿Quién es líder ahí? No importa. No importa. Es quien se mueve, es quien se manda al medio y genera que de repente del otro lado alguien quiera salir al choque. Pero esos son los fenómenos de manada que emergen, ven, dentro de una masa, ¿no? Fenómeno de manada. Vamos con otra manada. Miren esta. ¿La ven ahí, no? La manada. Los mm, patitos. Perdón, el sonido. ¿Los ven, no? Eso es una manada moviéndose. claro. ¿Eh? ¿Quién es líder? El que va adelante, Gonza, no importa, pero ven que las relaciones, cuando uno mueve Van para la cambiando. izquierda, todos lo siguen, ¿no? Es como las Ujú, bandadas de pájaro, ¿no? El que va adelante gira y todos giran, nadie choca, nadie toca al compañero, hay distancias variables y eso determina el movimiento. ¿Eh? Creo que se ve un poco trabado, espero que lo hayan podido ver. Bueno, fenómenos de masa y fenómenos de manada. Acá tengo otro de manada. Y fíjense, las dos, masa y manada, tienen. Los dos flujos, vean los flujos, y ven que hay algunas que están armando el límite, digamos, ¿no? claro. Hay flujos arriba, flujos abajo, son dos tipos de hormigas diferentes y hay unas que separan. Las masas fluyen, ¿no? El flujo va y viene. Hay una manada ahí que está armando una especie de escudo. Bueno, masas y manadas en la naturaleza, digo, para que ustedes vean, digamos, ¿no? O sea, porque eso nosotros lo metaforizamos un montón de veces con lo animal, digamos, ¿no? Para encontrarlo. Bien. Vamos específicamente al punto que yo les quería traer, este es el que me parece importante en todo esto, ya con esto cerramos este capitulito, dice, esas masas y esas manadas del inconsciente pueden ser también grupos existentes. Ya nos dijo dos cosas, esas manadas y esas masas y esas manadas del inconsciente, es decir, eso ya está en un sujeto individual. Un sujeto individual tiene su inconsciente. Los inconscientes de cada uno de nosotros, el inconsciente de cada sujeto, está poblado de masas, está poblado de manadas. ¿No? Rápidamente aparecen esos funcionamientos. Pero dice, eso también pueden ser también de grupos existentes. Es decir, vos tenés un grupo y en el inconsciente de ese grupo hay también poblaciones de masas y de manadas. ¿Se entiende cómo se va redoblando todo eso, no? Se va
potenciando, le podemos decir, ¿no? Digamos, como si uno fuese uno potencia del otro, es decir, 2 a la 2, a la 2, a la 2, bueno. Pero estos grupos, por ejemplo, los grupos políticos, también tienen un inconsciente. Cada sujeto tiene su inconsciente, con sus masas y sus manadas. Y cada grupo tiene su inconsciente, con sus masas y sus manadas, que por supuesto no es igual al equivalente a la suma de cada uno de esos individuos. Hay algo más, hay un plus, digamos, ¿no? En esa unión. Dice, y más precisamente digo que a la vez tienen un inconsciente, ya que todo eso funciona en conjunto. Entonces hay sujeto con inconsciente, hay grupo con inconsciente y todo eso funciona en conjunto, ¿no? Un mismo grupo tiene un inconsciente de masa y a la vez un inconsciente de manada. Al mismo tiempo que percibe todo un sistema de signos significantes, de signos bajo el significante, recuerden que esa es la posición de la masa, un signo, un significante, una idea, la libertad que me une. ¿Eh? Entonces ven, un grupo tiene un inconsciente de masa y a la vez un inconsciente de manada. Primer inconsciente, el de masa. Al mismo tiempo que percibe todo un sistema de signos significantes, de signos bajo el significante, eso es el inconsciente de masa, dice, distingue todo un sistema de signos partículas. Me gusta porque ahí partícula, ven, tiene que ver con lo cuántico, tiene que ver con los átomos, digamos, no tiene que ver con algo que funciona de una manera un poco diferente, ¿eh? Signos partículas que son sus maneras de escapar, sus maneras de derivar. Ven entonces que la masa, ¿no? Un signo fuerte que me mantiene unido, y eso en las formas de lo que la psicología llama la locura, da la paranoia. Una palabra que me habla, ¿no? Me persiguen, por ejemplo, o las formas medio paranoicas de las masas, aquel es el enemigo, digamos, ¿no? Eso es la masa. Tenemos algo diferente que es la manada, en donde son partículas sueltas, en realidad entrelazadas entre ellas, digamos, ¿no? Por supuesto, pero partículas, ya no hay ahí esa lógica de lo homogéneo y la masa, perdón. Sus maneras de escapar, sus maneras de derivar. Es a la vez el bloque más inmóvil, la masa, y la cosa más a la deriva, la manada. Todo eso funciona al mismo tiempo. ¿Ok? Ven lo complejo que es un sujeto, digamos, ¿no? Ven cómo estamos recapitulando desde la primera de nuestras reuniones, lo decíamos cuando Freud dijo, la psicología social es al mismo tiempo y simultáneamente psicología individual. Es exactamente esto, ¿no? Lo que nos están diciendo. Bien, terminamos acá. Porque acá vamos, Gonza, a esto que vos me preguntabas, si hay líder o no, qué define, acá vas a ver qué se trata. Dice, entonces, dice, no es en absoluto contradictorio que la estructura de la masa sea igualitaria, homogénea, ¿se acuerdan, no? Y a la vez la más severamente jerarquizada, es decir, miembros y un líder, presentando una especie de unidad de dirección en todo momento. Eso decía Canetti, ¿no? La unidad de dirección de la masa. Por otro lado, el fenómeno de manada implica lo que llamamos movimientos brownianos. Ahora vamos a ver qué son esos movimientos brownianos, dice, pero cada vez que hay manada, ustedes encontrarán ese tipo de trazos sobre el cuerpo sin órganos. Bueno, entonces vamos a buscar un toque, que son esos movimientos brownianos que, denme un segundo, yo se los sabía Wikipedia, digamos, ¿no? Pero para que tengan una idea, qué son los movimientos brownianos, digamos, ¿no? Vamos a una metáfora que está por acá, que nos la va a explicar rápido, dice, una metáfora intuitiva del movimiento browniano. Dice, considera un gran balón de 10 metros de diámetro, ¿eh? Una gran pelota. Imagina este balón en un estadio de fútbol o cualquier otra área llena de gente, en el recital ese que veíamos de Divididos, ¿no? Un estadio de fútbol. Me encanta porque ven a dónde van para explicarnos el movimiento browniano a una masa. ¿Entienden? Claro. Me ponen una masa de gente en un estadio y una pelota gigante. Muchas veces pasa en los recitales y demás, ¿no? Esas pelotas gigantes. Bueno, dice, el balón es tan grande que permanece siempre por encima de la muchedumbre, ven, digamos, ¿no? O sea, las personas golpean el balón en diferentes momentos y direcciones de manera completamente aleatoria. Bueno, no es completamente aleatoria, es un movimiento browniano, digamos. Bueno, y esto es un poco el proceso de cómo se dibujaría un movimiento browniano. ¿Se parece, ven, a una manada? A un movimiento, ¿no? Un poco random, aleatorio, pareciera de una manada, qué sé yo, de vuelta. Piensen ahí, ¿no? Una manada de leones. Bueno, sí, se expande por un territorio intentando atrapar, o como el perrito, ¿no? El perrito que iba guiando a los patos, hacía un movimiento como este, que depende de ese movimiento browniano, y ahora pensar en una bandada, yo les decía de vuelta, ¿no? De pájaros moviéndose, el primero hace así,
y hacia atrás, ustedes vieron, ¿no? Con milésimas de segundo, pero todo el cuerpo del pájaro, porque es un gran pájaro volante, ¿no? Hace así, se mueve, ¿no? Los cardúmenes de peces, ¿no? El movimiento browniano yo creo que es también una gota de pintura en un agua, por ejemplo, digamos, ¿no? Es la manera en que eso, ¿no? Bueno, eso es los movimientos que hacen las manadas. ¿Más o menos se entiende? ¿Ves ahí Sí, entonces, Gonza, qué es lo que lidera? Bueno, es ese movimiento un poco random de esa inteligencia colectiva que es la manada, claro, que ve la amenaza por algún lado. Soy no sé, un cardumen de peces que voy nadando y viene una ballena que nos va a comer, digamos, ¿no? Ve la amenaza con sus miles de ojos de ese sector y movimiento mediante, todos los demás no saben, los que están en el otro extremo no saben qué pasa, se mueven igual. Se mueven igual, porque cada uno tiene a distancia al otro, y eso es lo que le guía su comportamiento. ¿Ok? Entonces, fenómenos de masa, fenómenos de manada. Fenómenos bien. de masa y fenómenos de manada, pensemos en el mercado un segundo. Yo lo pensaba en esto, dígame si no le cierra, digamos, ¿no? Con sistemas de trading súper idiotas, digamos, ¿no? Cruces de medias móviles. ¿Se usa una Ujú, rápida y una lenta o no se usa una rápida y una lenta? Bueno, se intentan capturar movimientos de claro, masa y movimientos de manada. La masa es lenta, la masa es lenta. Cuando ustedes, si son dueños de una propiedad, digamos, ¿no? Una casa, ustedes son parte de la masa que sostiene el mercado inmobiliario. No están fijándose si es un buen trade. No les interesa. Los precios suben a 10.000 y después caen a 1. Les importa un carajo. Ustedes tienen su casa y no miran eso. Son masa. Pero hay manada especulativa. Hay manada que mueve rápido su propiedad, que la vende porque es momento, que la compra después cuando cayeron, ¿se entiende, no? total. Movimientos de masa, movimientos de manada. Hay movimientos lentos, las medias móviles grandes, pesadas, que se mueven lento con la masa, van, ¿no? Y las medias móviles rápidas, que de repente se desprenden, hacen un movimiento de fuga, de partícula, ¿no? Una media móvil, no sé, pongan una de 200 y una de 10, rápidamente, la de 10 es mucho más rabiosa, movimientos de manada, exploran, van, atacan, quieren liquidar a algunos que están por ahí, quieren ir a una liquidez, se la quieren comer, digamos, ¿no? Un fenómeno de exploración, podemos decir, o, ¿no? En algún sentido. Ven como el mercado también, fenómenos de masa y de manada, Wyckoff, no importa qué metan ahí, digamos, ¿no? Las estructuras de acumulación, masa, movimiento lento, ¿no? Movimiento lento, ¿no? Manada, cuando explota, cuando se mueve, que sale del movimiento, no sale del rango, hay algo ahí que se descodifica de eso que venía pasando, no es una exploración que uno... Dale, Gonzalo, ibas a decir algo. No, sí, estaba pensando que de cualquier manera, la de 200 en algún momento fue la de 10 también. O sea, la masa en Claro, algún momento fue manada. No podés obvio, y si empezar por pones una de 200. 5.000, si pones una de 5.000, 200 es Claro, manada. claro, comparativamente es manada la de 200. Pero porque todo esto pasa constantemente en el inconsciente de las personas, de los grupos, todo junto y todo al mismo tiempo. Y es así, es todo un sistema de relaciones de relación. No hay garantía, no hay punto fijo, no hay patrón oro, no hay líder en eso, ¿no? Son siempre relativos, es siempre relativo, siempre entonces se trata de un código que yo pongo. Si yo hago un cruce de 50 con 10, mi manada va a ser 10, mi masa va a ser 50. Ese es mi código. Si yo hago 200 y 100, esa será mi masa y mi manada. ¿Se entiende? Digamos, ¿no? Ese será mi fragmento de código para atrapar un flujo de mercado. ¿Eh? Ujú. Bien. Pensaba en los breakout que uso yo, del perfil de volumen, digamos, ¿no? Cuando un precio se escapa del área de valor, ¿no? Área de valor, masa, cosa pesada, densa, lenta, breakout, escape, ¿no? Movimiento dinámico, partícula que se escapa, una manada que intenta hacer, pero entienden que literalmente de eso se trata también, digamos, ¿no? En el mercado, no sé, inmobiliario, pongan ahí el que quieran, la commodity que quieran, el papel que quieran, están los de largo plazo, manada, inversores le llaman, digamos, y los traders, los que hacen corto plazo, las pequeñas manadas, grupos que intentan a través de un cristal de masa desencadenar un movimiento, obtener su parte, necesitan un movimiento para eso. Incluso podríamos decir que la gran mayor parte del tiempo, el precio suele estar en la masa porque dentro del área de valor, está dentro del área de valor que suele ser el 70%, 60% del tiempo. Sí, O sea, sí. está siempre en la Porque la masa, masa es lo que sostiene, claro. la masa es lo que sostiene. Y esos Cuando quiebres nosotros, rápidos son la manada. por supuesto que dentro de, no sé, vamos a decir cualquier banana, ¿no? Digamos,
contrato futuro del S&P. Hay un interés abierto de 1000 contratos. Digo cualquier banana, no importa, digamos, 1000 contratos. Bueno, 600, 700, 800 serán tenedores, que los tienen, que van, que siguen, que están, qué sé yo, hedgeando posiciones, que van de largo. Luego estarán los que intentan hacer esos movimientos de mercado, los market makers, las pequeñas manadas de mercado que están ahí para generar un movimiento, para generar lo que nosotros necesitamos, un flujo. Metete ahora, digamos, ¿no? Y generalmente vieron lo que hacen, no dice hacen que salen para arriba, pero se van para abajo y se clavan, o la Siempre, contraria, obvio. barren por abajo y salen para arriba. Pequeños movimientos producidos por manadas. Por eso a mí me enloquece cuando, ¿no? La psicología de las masas, como si fuese una sola cosa, ¿no? Mueve el mercado y qué sé yo, ven la complejidad de lo que es realmente el mercado. Pero entienden que al mismo tiempo eso nos están haciendo despertar, eso nos está intentando hacer despertar el mercado en cada uno de nosotros individualmente, en nuestras pequeñas manadas, nuestras pequeñas masas, ¿no? La masa de fuga, bueno, lo que sea. Bien. Creo que con esto cerramos esta parte. Impresionante, Vive, Gonza, todo lo que trajiste, lo habrás visto, ¿no? Un poco reflejado. Sí, no, Eh, estaba bien. totalmente, o sea, yo podría haber ido por otro lado, ¿no? Pero me gustaba la idea de traer los conceptos más relevantes y justo fue muy de la mano, la verdad, que con todo lo que Impresionante. trajiste después. Bueno, vamos a leer un cachito. Este es otro curso. Sí, vamos. Ustedes se bancan un ratito más, están como para seguir, qué sé yo, Ujú. media horita, Gonza, ¿sí? Gonza, el Sí, otro. Sí, ¿Sí? sí, sí, estoy acá escuchando, Dale, atento. joya. Porque me quería meter un cachito en esto del cambio histórico, digamos, ¿no? De esto mismo que vos también hablaste, Gonza. Quiero hacer esas mismas dos cosas, pero eran las que yo traía también, así que si llegamos hasta ahí ya después creo que podemos cerrar sin ningún problema. dale. Quería ver si me había quedado algo colgado para mostrarles de esto de masa y manada, pero creo que no, ya estábamos. Perfecto. Sí, vamos al cambio histórico. Otro curso de Deleuze que este lo da bastante más adelante, creo que es en los años 80, mediados de los 80, ahora vamos a ver qué momento fue. Es un curso que se llama el poder, un curso sobre el poder, digamos, ¿no? Venía de dar un curso sobre la dimensión de el saber, ahora viene a dar un curso sobre el poder. Y recuerdan que el libro de Gandhi se llamaba Masa y Poder, por algo también, Ujú. digamos, ¿no? La dimensión del poder ineludible, si uno quiere hablar de las masas, de las manadas. En este curso acerca del poder, Deleuze lo que nos va a contar es un poco esto mismo que decías vos, Gonza, también cambios de época. Va a marcar 3 épocas distintas, digamos, ¿no? Y yo quiero hacer ese recorrido porque van a ver que es un poco lo mismo que hicimos nosotros con este recorrido histórico acerca del pensamiento de las masas. Y nos va a dejar ya depositados en el puerto posmoderno, le diría Bauman, digamos, ¿no? Deleuze le va a decir posthumano. Dice, las fuerzas, o sea, la fuerza, el poder, digamos, ¿no? Las fuerzas son siempre un complejo, es decir, un conjunto de relaciones de fuerzas con otras fuerzas. ¿No? Hay siempre una relación de fuerzas en plural. De allí nuestra primera pregunta. Dada una formación histórica, ¿no? Un momento histórico, como vos decías, la antigüedad, la modernidad, eso es una formación histórica, las fuerzas en el hombre, él ya lo explicó eso, no importa qué, después vamos a ver, dice, hay fuerzas en el hombre, entran necesariamente en relación con fuerzas del afuera. Eso es lo que va a definir para él una época histórica. Yo les decía, digamos, ¿no? Hay una época moderna, hay un sujeto moderno. Y a ese Ujú. sujeto moderno Deleuze va a decir, porque como está hablando de los flujos, necesita algo que fluya, una fuerza. Entonces va a decir las fuerzas del hombre y las fuerzas del afuera, digamos, ¿no? De esa época. Entran en relación y eso produce un momento histórico. Esa es la lógica. Entonces vamos a ver, medio como químico, eso también genera un compuesto, dice él, ¿no? Esas dos cosas que se unen se genera un compuesto, dice. Dada una formación histórica, dice, las fuerzas en el hombre entran necesariamente en relación con fuerzas de la afuera. Dice, ¿qué fuerzas? Dice, bueno, en toda formación histórica aceptable, las fuerzas en el hombre entran en relación con fuerzas provenientes de la afuera. Entonces, hay fuerzas de lo humano que entran en fuerzas con algo que viene de la afuera. Y eso genera el compuesto histórico de cada momento. Miren cómo dice, pero según la formación no entran en relación con las mismas fuerzas. Entonces, las fuerzas en el hombre entran en relación a veces con tales fuerzas, a veces con tales otras fuerzas provenientes de la afuera, dice. De modo que para cada formación histórica, tengo como primera pregunta, ¿con qué fuerza proveniente de afuera entran en relación las fuerzas en el hombre? Dice segunda, o sea, primera pregunta es ¿con qué fuerzas de afuera?
¿no? Hay fuerzas en el hombre y fuerzas de la afuera. ¿Cuáles son esas fuerzas que vienen? Segunda pregunta, dice, una vez dada esta relación de fuerzas, ¿qué forma deriva de ella? Es decir, ¿qué compuesto? ¿Qué se forma cuando las fuerzas del hombre entran en relación con las fuerzas de la afuera? Dice. En ciertos casos puede ser la forma hombre. ¿Ven, no? La forma hombre. Dice, en esos momentos diré que la forma hombre deriva de la relación de fuerzas en el hombre con otras fuerzas que vienen de la afuera. Dice, no importa cuáles por ahora. Después vamos a ver cuáles son, dice, ¿no? Lo cual implica que en otros casos, es decir, sobre otras formaciones históricas, las fuerzas en el hombre entran en relación con otras fuerzas provenientes de la afuera y el compuesto es una forma que no es la del hombre, que no es el hombre, dice. Comprenden que según este método resulta obvio que la forma hombre no ha existido siempre y no existirá siempre. Entonces, así como la forma Dios no existió siempre, digamos, ni va a existir por siempre, la forma hombre le sucede lo mismo. Esto no quiere decir que cuando la forma Dios predominaba no había hombres, no se pensaba en los hombres, ¿entienden? Digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Dios era la garantía de la filosofía, era la garantía de la ciencia, era la garantía de que salga el Dios, era la garantía de todo. En ese sentido se dice que la formación histórica, vamos a decirle clásica, ¿no? O premoderna, respondía a la forma Dios. Esa es la primera de las formas que van a dar como resultado las fuerzas en el hombre que entran en relación con fuerzas de la afuera. Denme un segundo. La formación clásica, dice, en la época clásica, considera fuerzas en el hombre. Dice, pero ¿con qué otras fuerzas provenientes de la afuera entran en relación esas fuerzas? Y acá viene lo que decía, dice, entran en relación con todas las fuerzas de elevación al infinito. Esa es la fuerza que el hombre captura de la afuera, que es la fuerza de elevación al infinito, y por eso, digo, en el libro de Les lo desarrolla un montón y está buenísimo que lo explica, pero por ejemplo, incluso en las matemáticas, el descubrimiento, la creación del cálculo infinitesimal, por ejemplo, ¿no? Y todo el tratamiento que le hizo la matemática a la cuestión del infinito. Eso se descubrió en un momento, nunca se calculó de esos modos, digamos, el infinito, ¿no? Entonces, las fuerzas de elevación al infinito le dieron al hombre como resultado la forma Dios, porque se iba infinito hacia arriba, se iba infinito hacia abajo, se iba a la forma de lo perfecto. Bueno, ahí hay todo, digamos, ¿no? No importa, no lo vamos a hacer, pero qué sé yo, por ejemplo, entra Descartes en la filosofía, ¿no? René Descartes, con su pienso luego existo, que funda para muchos autores la ciencia moderna, digamos, ¿no? A partir de lo que él llama la duda metódica. Ahora, ¿qué garantía había ahí de que eso, de que ese pensamiento que da mi existencia, bueno, no me iba a engañar y qué sé yo, digamos, ¿no? ¿Cómo es que no va a aparecer un diablillo, un diablo que me engañe? Eso lo pregunta Descartes en sus meditaciones metafísicas. Y dice, bueno, pero porque está Dios detrás. Dios es la garantía. Dios es el garante, ¿no? De que, bueno, la cosa funciona. Entonces, fuerzas de elevación al infinito, cálculo infinitesimal y qué sé yo, mediante las fuerzas del hombre, es decir, su fuerza de pensamiento entra en relación con esas fuerzas del cálculo, ¿no? Bueno, dan la forma Dios. Hay un infinitamente grande, pero también hay un infinitamente pequeño. Y yo decía que si intento definir el pensamiento del siglo XVII, ven Gonza más o menos a dónde se va, siglo XVII, Sí. seguro coincide con alguna de las etapas que marcaba ¿no? de los momentos históricos, dice, me Ujú. parece que es un pensamiento que fundamentalmente piensa el infinito y los órdenes de infinitos, porque saben que hay más de un infinito, ¿no? Entonces dice, y el problema del hombre en el siglo XVII es que está perdido en los órdenes de infinitud. Dice, esto salta a la vista con Pascal, gran matemático, además de gran filósofo, Pascal, ¿no? La apuesta de Pascal, bueno, y dice, la angustia pascaliana, la angustia de Pascal, es una angustia en relación con el infinito y los órdenes de infinito. La angustia de lo infinito, ¿no? Y la pregunta de qué me da garantía el universo infinito, piensen, ¿no? Filosofía, todas las ciencias en esos años, digamos, ¿no? En el siglo XVII estamos hablando. Bueno, digo entonces que cuando las fuerzas en el hombre entran en relación con fuerzas de elevación al infinito, ¿eh? que son, una vez más, muy diferentes entre sí, muy diversas, pero que convergen todas hacia Dios, la forma compuesta por ese conjunto de fuerzas no es el hombre, sino Dios. ¿No? Entonces tenemos primera época clásica, Deleuze dice fuerzas en el hombre, que las fuerzas en el hombre, ustedes saben, es nuestra vida, lo que podemos hacer, qué sé yo, la fuerza literal de nuestras manos para trabajar, la fuerza de nuestra cabeza para pensar, digamos, ¿no? Nuestras potencias, el poder hacer algo, ¿no?
entran en relación con esas fuerzas de elevación al infinito, es decir, empezamos a pensar el infinito y aparece la forma compuesta Dios, garante de todo en esos periodos. Bueno, las fuerzas en el hombre son el entendimiento, la voluntad, ¿ven? Esas son las fuerzas en el hombre. Y he aquí que los filósofos del siglo XVII van a decirnos que el entendimiento humano es finito. Es obvio eso, digamos. ¿Hasta dónde podemos entender? Es finito, entendemos hasta dónde podemos. Y que si uno lo eleva al infinito para desprender su perfección, o sea, pensar el infinito, pensar lo perfecto, dice, tiene el entendimiento divino, que sí es infinito, es decir, tengo Dios. Claro. Tengo Dios, esa es la demostración de Dios, así lo dice Spinoza, es la demostración de que Dios existe. No hay vuelta para darle. Como el ser humano que es finito, puede pensar lo infinito, Dios. Esa es su cuenta, digamos, ¿no? Spinoza puro, dice. Bueno, el pensamiento del siglo XVII es fundamentalmente un pensamiento del desplegado, del despliegue, del desarrollo. Esto es importante también porque ven, digamos, ¿no? Un compuesto de fuerzas, pero son fuerzas de despliegue. Las fuerzas del ser humano se despliegan al infinito hacia arriba y se despliegan al infinito hacia abajo, digamos, ¿no? Los órdenes de infinito, los infinitos superiores y lo infinitamente pequeño, el cálculo infinitesimal. Bien. Vamos a pasar al siguiente periodo. Pasemos entonces a la formación siguiente. ¿Qué sucede en el siglo XIX? Fíjense, siglo XIX. ¿Cuál es la mutación? Pues vimos que toda relación de fuerzas implica una especie de diagrama. Cuando Deleuze dice diagrama, está diciendo, imagínense un plano, puntos y flechas que unen esos puntos. Eso es un diagrama. Una red neuronal, un cerebro. Vuelvo siempre a lo mismo, ¿se entiende? Digamos, ¿no? O sea, el diagrama es el enunciado de las relaciones de fuerza, no implica todavía ninguna forma. Hubo mutación del diagrama, es decir, del diagrama de la historia, hubo un cambio de época, como nos decía Bauman. Bien, hubo una mutación del diagrama. Una vez, el diagrama del pensamiento clásico es fuerzas en el hombre que se abrazan a las fuerzas de elevación al infinito. ¿Qué pasa en la formación del siglo XIX? Las fuerzas en el hombre van a chocarse y abrazarse con fuerzas de finitud. Finitud, ya no hacia lo infinito. Fuerzas de finitud. Ven entonces que ahí va a aparecer ya no el despliegue hacia el infinito, sino que va a aparecer el repliegue, el hacia adentro, digamos, ¿no? Hacia la finitud y empezar a pensar al hombre, ¿no? A replegarse. Vamos a encontrar, sienten de inmediato a dónde quiero llegar. Dice, vamos a encontrarnos ante el fenómeno inverso, ante la categoría inversa. Todo el pensamiento del siglo XIX será un pensamiento del pliegue, del repliegue. Las fuerzas en el hombre se repliegan sobre las fuerzas de finitud, se cierran sobre las fuerzas de finitud. Se produce un plegado, un plegamiento. Las fuerzas en el hombre se repliegan alrededor de las fuerzas de finitud. No es que los hombres antes no morían, pero sí es que la ciencia empezó a pensar por qué morimos e intentar ver en eso. ¿Se acuerdan de Canetti, el enemigo de la muerte? ¿No? Pensar o intentar apuntar hacia la inmortalidad. En nuestra época, dentro de muy, muy, muy poquito, y no sé si no sucedió ya, la Organización Mundial de la Salud va a categorizar a la vejez como una enfermedad. Claro. La muerte es una enfermedad, es algo curable, ¿se entiende? La finitud, ese horror que produjo el enterarnos de que somos finitos, digamos, ¿no? O sea, bien, las fuerzas de la finitud. Así como las fuerzas de elevación al infinito no era una fuerza en el hombre, sino que era del exterior, las fuerzas de finitud, acá va a haber 3 fuentes de finitud, también son exteriores al hombre, y él dice, es la vida, el trabajo y el lenguaje. Esas son 3 fuerzas de finitud. La vida, ustedes saben, porque nos morimos. El trabajo y el lenguaje, después de leer lo analiza, van a ver por qué, pero también se agotan, no importa, digamos, no lo vamos a desarrollar, es un montón, si quieren créanme, si no vayan y léanlo a ver si los convence, pero ahí tenemos 3 fuerzas que dice Deleuze, entran en relación con el hombre, digamos, ¿no? Con las fuerzas en el hombre. Es obvio que la vida nos viene de afuera, no sé si lo entienden eso, digamos, ¿no? Son, o sea, 2 células, no son células, bueno, 2 células que se unen, podemos decir, no importa, 2 partecitas que se unen, digamos, ¿no? La vida nos viene de afuera, así como el trabajo y el lenguaje nos vienen de afuera, nos parasitan, digamos, ¿no? Bien. Se imponen al hombre desde el afuera en
tal formación. Dice, el trabajo es el esfuerzo y el tiempo, es una fuerza impuesta al hombre. El lenguaje es una fuerza involuntaria, una fuerza impuesta al hombre. Para la vida es obvio, claro, es obvio por esto que decíamos, la vida nos viene de afuera, no la creamos nosotros. Dice, la revolución del pensamiento del siglo XIX es haber sustituido el infinito por la idea de una finitud constituyente. Lo originario no es lo infinito, que era al comienzo, lo originario, en la época clásica, es Dios. Al comienzo, Dios, lo infinito, y después todo lo demás. Lo constituyente es la finitud en el siglo XIX, en la formación, perdón, pues ya no es la nuestra, ¿no? En la formación que viene después de la clase. Dice, les decía que es la revolución kantiana, ¿no? Bueno, no, obviamente, no vamos a desarrollar todo el Kant y qué sé yo, porque ya sería irnos un poco de tema o demasiado de tema, pero bien, ven cómo la filosofía también va encadenándose a esos movimientos, digamos, ¿no? Pasamos de Descartes, ya estamos en Kant, etcétera, dice. Lo cual quiere decir que cuando las fuerzas en el hombre encuentran como fuerzas exteriores, como fuerzas provenientes de la afuera, fuerzas de finitud y ya no de elevación al infinito, entonces y solo entonces la forma compuesta es el hombre y ya no Dios. ¿Eh? Entonces, periodo clásico, las fuerzas de elevación al infinito se componen con el hombre y me dan la forma Dios. Movimiento de época, ¿no? Cambio de época, fuerzas que vienen de la afuera, la vida, el lenguaje, el trabajo, se ponen en relación con el hombre y dan ahí sí, la forma hombre, que fue lo que predominó toda esa época histórica que Deleuze nos dice, bueno, del siglo XIX, podemos decir, agarra un cacho del siglo XX. Entienden que esas formas conviven, el mundo no cambia, ¿no? Un día se prende una tecla y cambiamos de formación histórica, la iglesia sigue existiendo, la forma Dios para muchos sigue sosteniéndose, salven a Dios, digamos, ¿no? O sea, es evidente que lo que nos dice Deleuze es una lectura que no necesariamente implica que el mundo cambia de la noche a la mañana y entonces se borra la forma Dios. Bueno, eso entiendo que queda claro. Bueno, el compuesto que corresponde a esta combinación, a este nuevo diagrama, es la forma hombre. Entonces ya tuvimos los dos periodos, digamos, ¿no? Anteriores. Quería llegar, ya con esto vamos a ir cerrando, porque ya estamos cerca de las 8, a esta época nuestra, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿En qué época estamos? Denme un segundo. A ver, podemos decir que habrá otras formas si hay otra formación, y habrá otra formación si las fuerzas en el hombre entran en relación con nuevas fuerzas que también provienen de la afuera. Ya no van a ser las fuerzas de elevación al infinito como en el siglo XVII, ni las fuerzas de finitud como en el XIX. Ven que cambio de época histórica, cambio de fuerzas con las que nos relacionamos. Dice, en este caso sí hay otras fuerzas provenientes de la afuera que definen una tercera formación. Diré que el compuesto que forma todas esas fuerzas ya no será la forma hombre. Y ahí viene esta historia que yo les decía, que Deleuze las remite a Nietzsche. Sí, ven, Dios ya murió hace un montón. Nietzsche, en ese sentido, ya no era clásico. Dios ha muerto, lo anunció de mil maneras y se reía, nos da formas cómicas de la muerte de Dios. Son muy cómicas realmente las formas que Nietzsche cuenta que murió Dios. Dice, lo que Nietzsche nos anuncia es la muerte del hombre. ¿Entienden? Es esto. Nietzsche veía esto, no había computador, no había nada, pero veía esto, estamos entrando en relación con nuevas fuerzas. Entonces, por comodidad, siempre se le puede llamar superhombre, porque esa es una frase de Nietzsche. Nietzsche anuncia la llegada del superhombre en su libro Zaratustra, así habló Zaratustra, y muchas desviaciones creyeron que eso era el superhombre en el estilo fascista, el nazismo, ¿no? La raza aria, la raza superior. Nada que ver, nada más lejano que eso del pensamiento de Nietzsche. Van a ver, y eso Deleuze se agota de intentar decirlo, la forma superhombre es una forma inmunda, es una forma simplona, es una forma hasta idiota, uno puede decir, del hombre. No tiene nada que ver con eso que se le hizo decir o que algunas distorsiones, digamos, de la teoría. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Dice. Pero lo que quería decir Nietzsche era mucho más y mucho menos de lo que se le hizo decir. En todo caso, no eran las estupideces que se le han hecho decir, ni las proposiciones fascistas que se le atribuyeron. Dice, bueno, tendríamos las dos preguntas, ¿qué nuevas fuerzas y qué forma me da, digamos, ¿no? Dice, si pregunto con qué nuevas fuerzas provenientes de la afuera entran ahora en relación las fuerzas en el hombre, diría que no es específico del lenguaje el hecho de que produce o tiende a producirse un agrupamiento. Dice, agrupamiento de la vida, agrupamiento del trabajo, agrupamiento del lenguaje. Bueno, ¿no?
¿Qué forma se agrupa, dice la vida? Bajo la forma del código genético. Otra vez, código, ¿no? El flujo de la vida, ¿cómo lo atrapo? Código genético, ¿no? La vida se agrupa en el código genético. El código genético es el lugar del plegado o del pliegue fundamental, pero es un nuevo modo de pliegue. Es una manera completamente distinta de plegar, ¿no? Ya se acuerdan, elevación al infinito, despliegue, las fuerzas de la finitud, repliegue. Esto va a ser una nueva forma de pliegue, dice. Bueno, el trabajo se agrupa en las máquinas llamadas de tercera generación, máquinas cibernéticas, ordenadores. ¿Ven hacia dónde va? Y piensen en nuestra época, díganme si no es que el trabajo se está descodificando, desterritorializando, si no está quedando, ¿no?, por fuera de los códigos, es decir, si no lo está atrapando las máquinas de tercera generación, las automatizaciones, y no estamos perdiendo el trabajo como una fuerza nuestra. ¿Hacia dónde vamos si no es hacia perder la lógica del trabajo? El hombre, en tanto ser en el mundo, va a tener que buscar otras ficciones, ya no la del trabajo dignifica y ordena. No va a ser necesario trabajar, es una obviedad eso, ¿no? Es una obviedad que muchos de los trabajos por los cuales nos hicieron creer durante un periodo histórico, porque así tenía que ser, que si no construíamos las cosas con el cuerpo no podíamos vivir, así era, ya no pasan Sí. por ahí. Ya no pasan por ahí. Entonces ya no somos hombre, o quien sea, hombre, mujer, ya entienden, no importa, digamos, ya no somos a partir de ese trabajo, ¿se entiende? Bien. O conforme a lo que les decía la otra vez, se agrupa en el silicio. La vida es el carbono, hay revancha del silicio. Esto me interesa y ya van a ver, ¿no? Digamos, yo se los decía las otras veces, la revancha del silicio, ¿no? Los ordenadores ven que es una nueva fuerza, la fuerza del silicio, que va a desplegar en nosotros un montón de otras potencias, aliados con las máquinas, digamos, ¿no? Ya tenemos otro tipo de potencias para pensar las cosas. Voy a hacer un minuto en este lugar, un paréntesis, les quería mostrar esto para pensar las épocas, ¿no? Las épocas y el mercado. Esta es la página de la historia del NICE, cuando se fundó. Esta es la carta del acta de fundación del NICE en 1792, ¿no? Acta de fundación. Estamos más o menos en el primer periodo, siglo XVII, ¿no? Más o menos. Bueno, primero de los periodos del que nos hablaba recién Deleuze, digamos, ¿no? Bueno, la primer foto que uno puede ver, digamos, primer foto, 1868. ¿Eh? Ahí ven, esto es Nice. Ven acá, digamos, ¿no? La masa, ven la masa, todo este sector, la masa, ¿no? Y acá algunas pequeñas manadas, me imagino, qué sé yo, no importa, ¿no? Pero, bueno, entienden, el mercado, ¿no? El mercado, cuerpos, la territorialidad del mercado. ¿Qué fuerzas habían en el hombre? La fuerza del grito. No había otra para pensar el mercado, para poder seguir un papel, para poder comprarlo, venderlo, para operar en el mercado, ¿no? Las fuerzas eran solo esas, la del propio cuerpo ahí. Había que llevar el cuerpito ahí al trading floor. Esta foto es de 1881, ¿no? Dice con el anunciador, con el board, la tabla de anuncios al costado izquierdo. Sería en este margen de acá, ¿no? Esta es la tabla de anuncios. Ven que era la literalidad de llevar los cuerpos. Primera época, primera formación histórica, ¿no? Vamos, tenía la segunda formación histórica. A mí me interesa esto, digamos, ¿no? El tape reading, ¿no? Segundo Claro. momento, me imagino el telégrafo, digamos, ¿no? Mediados del 1830, creo que fue más o menos que aparece el telégrafo. No sé específicamente en el mercado cuando se empezó a usar, pero no importa. Ven ahí, ¿no? Ya había una fuerza diferente. Era la fuerza de la telegrafía, la fuerza de lo que podía correr por un cablecito. Ya no había que ir con el cuerpo al trading floor para poder operar en la bolsa, digamos, ¿no? Y ven que se trata de capturar flujos. Un flujo es una cintita de papel que sale y marquitas que se van escribiendo. Y según la velocidad a la que corre esa cinta, a mí me marca diferente, digamos, ¿no? Tenía que ver con el volumen, se captura con códigos, fragmentos de flujos, ¿no? Se capturan, perdón, con fragmentos de código, se captura algo de un flujo que pasa. Ven que ya son fuerzas diferentes, por lo tanto, cambia la forma de hacer trading. Yo puedo seguir diversos activos, ya son maneras totalmente diferentes. Puedo llamar por teléfono para comprar. Entienden que hay una desterritorialización, hay una fluidez, ¿no, Gonza, que empieza a correr de otro ritmo. Ujú. Tercera formación histórica, ¿no? Silicio mediante. ¿Entienden por qué el silicio es una nueva fuerza? ¿Cuántos papeles podemos seguir nosotros? Yo hago un escáner, puedo seguir cientos, miles
de Sí, papeles, obvio. con mi fragmento de código. Quieren hacer un cruce de medias móviles, quieren hacer, no importa, que yo busco velas, busco zona, todo lo puedo marcar con el escáner, escaneo todo el mercado en menos de 5 minutos y me tira las acciones que yo quiero, que están en la zona que quiero, con el cruce que quiero. ¿Eh? ¿Qué cantidad de información puedo manejar con estos volúmenes, con el order flow y demás? Ven que además esto son claramente flujos, ¿o no? Order flow. Las nuevas tecnologías ven como el silicio es una nueva fuerza que arma un compuesto nuevo, un superhombre, es decir, pero no un superhombre de que somos Superman, pero tenemos una potencia de procesamiento de datos que no había, que no había. ¿Se entiende eso, digamos, no? Las formaciones históricas. Bueno, esas son las fuerzas que entran en relación con las que tenemos. Las fuerzas que tenemos eran siempre las mismas. Cuando había que llevar el cuerpo, cuando aparece el telégrafo, cuando aparece el silicio. En el hombre eran las mismas fuerzas, pero el afuera me potencia diferente. Entra en relación conmigo y arma una sociedad distinta. Me arma un momento histórico distinto. Entonces, codificar flujos, ¿no? Siempre lo mismo, codificar flujos. Por Bien. eso lo que decía Bauman que habíamos visto era que a los sólidos en un principio no les interesaba tanto el tiempo, solamente el espacio, y sin embargo a los líquidos lo que les importa es el tiempo. Entonces Sí, todo es muchísimo más rápido. No rapidísimo. solamente tenemos más información, sino que la obtenemos muchísimo más rápido esa información. Mm. Tanta información que ya se nos fue un poco al carajo la capacidad de poder trabajarla, medirla, procesarla. ¿Eh? Sí, Incluso en lo que nos pasa a nosotros en el psicoanálisis. Yo se los voy a mostrar, total. Yo sé que ustedes van a tenerme paciencia. Esto es psicoanálisis puro. Esto es lo que yo estaba haciendo en mi maestría. En psicoanálisis, esto estaba estudiando yo. Esto es Lacan. Los nudos del sujeto. Esto es un sujeto para Lacan. Topología. Nudos. ¿Eh? Matemática de los nudos. Yo les quería mostrar esto para que vean que así esto es un código, ¿no? Un código con el que atrapamos flujos subjetivos. En el psicoanálisis pensamos desde este modo, la lógica de los nudos. Ven, cadenas que se cruzan, ¿no? Numeritos que empiezan a aparecer. Esto es un sujeto, esto es una persona, ¿no? Las trenzas de un sujeto, ¿no? Ahí se produce un lapsus, ¿ven? Por ejemplo, en un sujeto, y acá está la anotación de la vida de un sujeto. Si yo analizo un sujeto desde la teoría lacaniana, lo pienso desde ahí. Lo real, lo simbólico, lo imaginario lacaniano, en un nudo borromeo que se mezclan, se desmezclan, hay cruces, hay lapsus, entre esos nudos se desanudan. Las alucinaciones se explican de repente porque lo real se desprende. Bueno, entienden, digamos, ¿no? Pero ven la complejidad, es decir, si yo quiero pensar un sujeto, tengo que empezar esto es un ratito de un sujeto, qué sé yo, puede ser una anécdota que me cuenta, ¿no? Con sus cruces. ¿Se imaginan la vida de un sujeto? Es la trenza subjetiva, empiezan a complicarse, porque a más le agrego, entienden la cantidad de información, digamos, ¿no? Yo no quiero que, no importa, era para que vean cómo a uno enseguida esto lo puede abrumar. Bueno, la cuestión es que si uno quiere empezar a pensar, por ejemplo, un grupo, ¿no? Tiene que hacer, imagínense, la cantidad de cruces y de cadenas se vuelve demasiado complejo. Entienden que es, ¿no? La cantidad de información que uno tiene que procesar. Hay momentos en donde eso ya se vuelve complejo hasta para la estadística. La estadística misma se queda corta con los volúmenes de información que ya podemos capturar y empezar a manejar. Por eso aparece, silicio mediante, la Big Data, ¿no? Como otro modelo de proceso de la sí. información que puede manejar grandes volúmenes de información, ¿no? Nuevamente ven hacia dónde vamos. Entienden que el silicio nos permite, ¿no? Silicio mediante nos permite entender, atrapar y comprender a los sujetos, manipularlos, leerlos, interpretarlos, entenderlos a niveles que ninguna cabeza humana había podido. Ningún psicólogo, por más genio matemático, ni capo de los nudos, la topología que sea, podía ni puede. Yo hace más de 15 años que estudio a los grupos, que analizo a los grupos, que estudio las instituciones, que analizo las instituciones, que las intervengo. Yo no puedo matematizar una discusión grupal de este modo, con nudos, por ejemplo. Se me hace una mateta en la cabeza, me estalla. Ahora, con ordenadores, es decir, con computadoras, uno podría modelizar algo de todo esto. No está hecho, no sé si está hecho, en realidad creo que no está hecho, digamos, pero se podría, digamos, ¿no? Bueno, yo estaba estudiando eso en mi maestría. Yo quería hacer de estos nudos, justamente ese era el punto de mi tesis, que era imposible llevar esta teoría de este modo al análisis grupal, a los análisis sociales. Entonces, mi idea era proponer ahí, en vez de esos cruces y qué sé yo, todos esos, ¿no? Un tipo de enlace más parecido al que hacen las partículas subatómicas, en donde ya no importa tanto esos cruces, bueno, no importa, pero esa era mi tesis, por ahí quería ir yo. Bueno,
no la escribí nunca, pero entienden dónde estaba más o menos, digamos, siempre es lo mismo, ¿no? Atrapar flujos y complejizar. Puntos donde todo esto se complejiza y necesito una nueva fuerza que me ayude a poder entenderlo, pensarlo. Bueno, bien. Esperen que tengo que volver a Deleuze. ¿Dónde lo tenía? ¿Qué hice? ¿O lo cerré? Lo estoy encontrando. ¿Le cerré el libro de Deleuze? Ah, no, sí, creo que lo cerré. Bueno, perdón, denme un segundo que lo voy a tener que volver a abrir. Ah, pues me lo abrió la misma pestaña que antes, que Pancho. Ya estamos. ¿Qué estamos? Acá. Bueno, acá está todo el debate y es interesante eso, porque es la revancha del silicio, dice Deleuze. No sé si se los voy a leer todo, pero digamos, él decía, porque la vida de repente podía también, dice que es una discusión de la química. Eso tendríamos que tener algún experto en química en alguna de las reuniones y ver si nos dice lo que plantea Deleuze, pero decía, la vida de repente pasó por el carbono, pero la química se preguntó durante mucho tiempo y dice, ¿por qué no por el silicio? Porque la verdad que tienen propiedades bastante, ¿no? Que podrían, como dice, pero bueno, la vida pasó por el carbono y en lo que tiene que ver con la vida, en lo orgánico, el carbono se llevó todo puesto, pero revancha del silicio, dice. Ahí viene el silicio y van a ver lo que pasa con él, digamos, ¿no? Porque empiezan a pasar cosas locas, es decir, empieza a ahogar cosas también en el mundo carbono. Bien. Dice, ¿qué hay de interesante hoy en las historias de las nuevas máquinas? Dice, las nuevas máquinas son la revancha del silicio. Es estupendo. El silicio vuelve a nosotros. Habíamos preferido el carbono y entonces, ¡pum! Por un rodeo, es el rodeo tecnológico, se da la gran revancha del silicio. No se hacen memorias con carbono, se hacen memorias con silicio. Creo que esto es algo fundamental. Dice, diría que el trabajo entonces se agrupa en las máquinas de tercera generación, o si prefieren, para hablar a grandes rasgos, el trabajo se agrupa en el silicio. Bien, el trabajo se agrupa en el silicio, ¿entienden? Entonces, en las computadoras, las máquinas, robots, máquinas de tercera generación son los robots, etcétera. Deleuze, años 70, se está imaginando estas cosas. No es que ya estaban los robots de Tesla y demás. Bueno, después se va con el lenguaje, dice, se agrupa en la literatura, pero no nos importa tanto eso. Dice, bueno, pliegue, código genético, vamos a saltearnos un poco esto. Acá. ¿Cómo se definiría el superhombre? Dice, yo creo que habría que decir tres cosas del superhombre. Dice, es aquel que se une al silicio. Pen, digamos, ¿no? El superhombre entonces es una fuerza de la fuera que le viene, se une al silicio. Miles, millones de maneras de unirnos al silicio, ¿no? Digamos, lo tengo para pensarlo, para hablarlo, para trabajarlo. Yo creo que la vez que viene, porque ya estamos zarpados hoy, pero Neuralink, digamos, ¿no? El trabajo de Elon Musk, Es la empresa de. terrible. Bueno, ¿no? ¿Registrás lo que es, Gonza? ¿Vos, Gonza, ubicás Neuralink, la empresa No, de Elon? no lo tengo. Ok, bueno. Es terrible, es terrible. Están implantando, bueno, ahora obtuvieron la patente, Dale. en verdad la Sí, licencia sí, para poner chips, para empezar las pruebas en humanos. sí. Quieren poner chips en la cabeza de la gente para manejar computadoras y esas cosas. Ya Qué loco. probaron, ya probaron con animales y recién ahora, creo que la semana pasada, hace 3, 4 Semana días, pasada. le dieron el ok para que puedan empezar pruebas en humanos. Ajá. Qué locura. Ahí tenés o sea, la puerta que te da la entrada al nuevo siglo, si te lo querés llamar. O Claro. sea, ya. Esto es Neuralink, Gonza. Vamos a hablarlo. Total. Ustedes están enganchados también. Yo tengo un ratito más. Esto es Neuralink. Arman un chip. Ajá. Arman un chip. Lo instalan. Ahí está. Esto es el chip que están creándolo. Este es el chip, digamos, ¿no? Hay un robot que es el que hace la operación. Y eso, ahí están los cables, digamos, ¿no? Este cableado se inserta en el cerebro. ¿Mm? Ahí está la máquina para operar. Por supuesto, carga por vía inalámbrica, digamos. Ahí están, esos son los cablecitos instalados en el cerebro, ¿no? Esos son pequeños cables que se instalan con un robot que es como una especie de máquina de coser ultramilimétrica, digamos, ¿no? Por supuesto lo hace un robot porque lo hace a una velocidad y a una precisión que ningún humano puede alcanzar. Claro. El silicio. Es decir, ya no tenemos cirujanos que puedan hacer eso. Me encantaría que esté Hernán, se volvería loco con esto seguro también. ¿Eh?
Miren, ahí está poniendo en una manzana, ¿no? Mostró cómo se clavan. Estos son todos animales que ya tienen el chip puesto. Son animales que tienen el chip puesto. Este es un mono. Bueno, por supuesto, esto es una presentación breve. Acá tengo otra. Hay todo un capítulo que mostraron lo que ellos hacen y demás. Yo ahora se los voy a poner un segundito también, pero entienden que se trata todo el tiempo de lo mismo, digamos, ¿no? Con códigos capturar flujos, flujos neuronales, flujos de pensamiento, de cerebro. Ahora vamos a ver qué se hace con eso, pero yo los capturo y los veo, ¿no? Esos flujos y atrapo pensamiento. Atrapo pensamiento en un nivel muy profundo, que es prepalabra, es preconsciente, es antes de que uno mismo lo convierta en el vehículo del pensamiento que es la palabra, porque Elon Musk, yo se lo vi decir en una entrevista, piensa que eso es muy lento, la palabra es lenta, ustedes lo ven. Y hace 2 horas, casi 1 hora y media que venimos diciendo cosas y no avanzamos un montón. Si solo pudiéramos pensar, vamos mucho más rápido. Claro. La palabra es un vehículo lento. ¿Y de qué manera nos conectamos con las computadoras, con el silicio para hacernos más potentes? A través del pulgar escribiéndole letra por letra o hablando como muy rápido. Esto cortocircuita esa parte. Son cablecitos metidos en todos, no en todos, pero en 200, creo, 100 y pico, 200 lugares del cerebro, que capturan prepalabra el pensamiento, pero lo entienden como pensamiento, lo interpretan y pueden accionar, es decir, entienden lo que estamos pensando en un nivel prereflexivo para el ser humano mismo. ¿Y qué le mediría a las ondas cerebrales? O sea, Ahí va. es una Flujos, locura de sí, ciencia ficción por flujos, donde lo mires, Gonza. pero Sí, captura flujos. Ahora vas a ver lo que mide, pues está mostrado un poco. Esta es la máquina que hace la operación. esto es un cambio de paradigma para todas las sociedades que Es van lo a que mide, ahí venir. tenés lo que mide, ¿ven? Igual, ¿No? Cerebro, flujos, ondas, capturan flujo. Ahí está lo que miden, eso miden, Gonza, ¿qué es lo que miden? No tengo idea qué miden. Nadie lo tiene, porque ni ellos lo tienen, porque eso lo interpreta un algoritmo, una inteligencia artificial. Nosotros no sabemos lo que pasa ahí claro. adentro. Interpretan ondas, son señales, modelamiento de señales, interpretación de esas señales, pero a través de cosas que no es que yo sé lo que hace ese algoritmo. Al algoritmo se le preparan algunas partes de su código, luego se entrena, saca sus propias conclusiones. Ustedes saben, hay algunos algoritmos que se modifican a sí mismos para aprender mejor, para, ¿no? Digamos, más allá de lo que yo pude haber programado, los que lo programaron ni siquiera saben a veces, o digamos, ¿no? Tienen acceso a qué cambió, digamos, pero aprende. Y ese coso que aprende después, ¿no? No sé qué interpreta Gonza, pero ahí tenés lo que interpreta. Esto y eso que interpreta de ahí, lee nuestros pensamientos, lee realmente lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuál es el punto en todo esto? Ahora vamos a ver, no sé si está mostrado acá, pero se controlan cosas con la cabeza, finalmente de eso se trata. Claro. Se controlan cosas con la cabeza. Esto es la presentación. Dame un segundo, que yo tenía algunos momentos para no irnos todo el tiempo a la mierda. 4209, más o menos por acá. Bueno, acá tienen, ven, estos son los puntos en el cerebro. Esto es verdaderamente cerebro, lugares eh, donde se insertan los cables. Cada uno de esos puntitos, ven, digamos, ¿no? Los puntos del diagrama de fuerza, los puntos donde se tienen que introducir los cablecitos para medir esos flujos. Esto es la presentación Neuralink Show and Tell, digamos, dura 2 horas, casi 3 horas, digamos, es de Elon Musk con todo el plantel, digamos, ¿no? Con todos los que hicieron los algoritmos, con todos los que hicieron las operaciones, con todos los que cada una de las partecitas del proyecto, contando de qué se trata. Bueno, acá tienen una muestra en vivo. Esto, por supuesto, ya no es un cerebro, sino que es un como si, digamos, no sé qué carajo es eso, pero ahí tienen a la máquina, ¿ven? Haciendo las inserciones de los cablecitos. ¿Eh? Ahí está yendo al lugar, qué sé yo, bueno, cada uno de esos movimientos, pic, ahí puso uno de los cables, bueno, son un cableado que lleva no sé cuánto tiempo, bueno, se ponen, eh, ese es el aparatito de captura, podemos decir, ¿no? Los cablecitos que van a ayudarme a capturar. 40 y...
Ahí tenés, Gonzalo, que captura. ¿Eh? Eso es lo que captura. Esta es la red neuronal interpretando los datos. ¿Eh? Esa es la actividad neuronal con todos los canales. Y ahí tienen ese monito que se está viendo acá. No sé si llegan a distinguir, pero el mono lo único que está haciendo es ver la pantalla. Y en esa pantalla lo que está es el primer jueguito que hubo de computadoras, el tenis. Las dos barritas. Sí, 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 Una tal pelotita. cual. Pong. Sí, el Pong. El Sí. mono está controlando su jugador con los ojos, con la mente. A ese mono le enseñaron a jugar con un joystick, ¿no? Jugaba con el joystick, con el chip puesto. Aprendió a jugar. Después le sacaron el joystick, eso que tiene en la boca, que tiene con la mano, es un palito donde le dan jugo de manzana o no sé, algo así, le están dando para que se quede ahí entretenido, mira la pantalla, su jugador está siendo interpretado por el chip que tiene en la cabeza. Claro. ¿Eh? No, no hay movimiento manual, no hay mano, no hay palabra, no hay nada, es comunicación mental. Es comunicación directamente. Ahí está el gráfico de la captura, ven, digamos, ¿no? Esa es la red aprendiendo, lo que el mono quiere, interpretando lo que él quiere. Cuando el punto llega, ven, el punto se mueve porque ya llegó al lugar. ¿Eh? Bueno, ahí creo que lo que está mostrando es la velocidad a la que aprende. Bueno, 50, en un segundo avanzamos un poco más. Ahí está. ¿Eh? Le están enseñando números, ¿ven? Le hacen dibujar un número. Mono. Obviamente el mono no sabe que es un 2, que es un 5, no importa. Le puede decir cucurucho, pindonga, da lo mismo, pero entiende la forma. La red Entiende la neuronal, forma. su cerebro dibuja la forma 5, dibuja la forma 2. Después él empieza a reconocer ese pattern, ese patrón. ¿Ven? ¿Ven? Bueno, cabeza, digamos, ¿no? En la cabeza. ¿Ven cómo? Bueno. Están programando el mono. Pero es algo Sí, 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 peor, le no programan. peor, es algo muy distinto a programar. Es Claro, algo muy distinto a programar porque es en realidad aprender a leer el pensamiento. Miren. claro. Es aprender a leer Claro. el pensamiento en un punto que es, quiero volver a esta palabra, es prerreflexivo. Ustedes, yo, Gonza, Bausa, yo sé que vos jugás un montón de videojuegos. Gonza, vos Pérez Sí. también creo que jugás. Bueno, ustedes no piensan cuando están en uno que manejen muy, muy, muy bien. Ustedes no están pensando cuando lo juegan. No No, por piensan, voy a supuesto. mover el índice hacia arriba, No, voy a no, apretar. estás automatizado. De hecho, no mirás. Donde tocas, no mirás. Ok, Tal cual. ¿entendés dónde te están leyendo el pensamiento? Claro. ¿Entendés? Ahora piensen, ahora piensen que eso nos lo están haciendo no tan profundo, porque esto tiene cables metidos en el cerebro, pero con mirarnos los ojos, ¿no? Con mirarnos los ojos, con mirarnos a través de la cámara el rubor o no de nuestra piel, con mirarnos si se nos erizaron un poquito los pelos o no, que eso con las cámaras ya está recontra resuelto con los algoritmos, saben cosas de nuestro inconsciente, ¿entienden? Saben un Sí. montón. No importa quién, De, saben. El mercado, Twitter, no importa quién del otro lado. Dale, Gonzalo. de hecho, yo he visto en documentales al respecto y todo esto, que en la Universidad de Stanford hay cátedras que te enseñan a cambiar el comportamiento humano, Sí, que es donde se aprende, por ejemplo, la mayoría de los que trabajan en Silicon Valley y en esos lugares, cuando estudian programación, que obviamente no es solo programación, sino que es toda la carrera, tienen materias que les enseñan a modificar el comportamiento humano. sí, totalmente. Y antes ese comportamiento humano se enseñaba a modificar a través del conductismo, como el perro de Pavlov, ¿entendés? Exacto. Y ahora se modifica así. Te tiran señales, te bombardean en el inconsciente, te capturan tu pensamiento antes de que se haga pensamiento para vos, es decir, antes de que se haga consciente, y te lo intervienen. Te Chao. desencadenan comportamientos, no solo te lo cambian, te desencadenan comportamiento de masa, te desencadenan comportamiento de manada. Ahí está la noticia de lo que vos decías, Gonza. ¿Eh? Esto es Sí. Neuralink, el Twitter oficial, 25 de mayo, mirá, el día de la revolución, ahí lo tenés. Están excitados de anunciar que recibieron la aprobación de la FDA para poder lanzar su primer estudio clínico en humanos. Vamos, ya volvemos un segundo, pero miren esto, hablando del silicio y qué sé yo. Una inteligencia artificial el otro día hizo una imagen de un bombardeo en el Pentágono. ¿Se enteraron de eso? No. Bueno,
No, esa no me enteré. Esta mañana dice una AI, una inteligencia artificial, generó una imagen de una explosión en el Pentágono, en la superficie del Pentágono, qué sé yo, no importa, digamos, ¿no? Y fíjense, esta es la imagen, esta es la imagen, es una imagen inventada, se difuminó rápidamente por las redes, este fue el movimiento del mercado. El Lo mercado estaba hizo. haciendo esto. Sí, claro que lo hizo, Gonza, quedó grabado, no es chiste, esto estamos hablando en serio. ¿Entienden que nos desencadenan masa y manada? ¿Qué Mm. creen que se desencadenó ahí? Con una imagen falsa. Sí, Pero eso es fíjense manada. esto, decime que no. Pero fíjense quién se comió eso. Ustedes lo conocen a este, a Zero Hedge, Sí. Sí, de sí, sí. Twitter, millones de seguidores. Se la comió. Explosión cerca del Pentágono, él se la comió. A la velocidad de la luz casi, ¿no? ¿Entienden? Ahí tienen. ¿Quién generó eso? ¿Para qué fines? No sé. Pero la generaron, es indiscernible de la realidad. Es indiscernible. No para un ser humano. Para las mismas redes neuronales, para los mismos algoritmos, porque están los que están creados para generar imágenes que sean indistinguibles y están los algoritmos creados para distinguir las imágenes y los ponen a competir entre ellos y adivinen, Y claro, nos es pasan que el el trapo. Tommy Jerry. Bueno, ¿no? Entonces se la comió Zero Hedge, eso se difundió y ese fue el movimiento que tuvimos del mercado. Digamos, ¿no? Bueno, otro más. Vamos a volver un segundo bandura. Esto también lo tenía para ustedes, digamos, ¿no? Los robots de inteligencia artificial de Tesla. Esta persona dice, Tesla tiene ahora, o hace ahora robots tan human-like, es como, bueno, del tipo humano, los seres humanos, dice que aprenden tareas, just, dice, by just people watching, es decir, viendo, ¿entienden? Bandura, ¿se Claro. acuerdan? Se aprende de ver. Bueno, robots, digamos, ¿no? Que ven y aprenden. No van ni por código ya, directamente viendo. Más humano no se me ocurre, digamos, ¿no? En ese sentido, Bandura, ¿se acuerdan, no? Digamos, lo propio del humano, lo propio de lo social. Bueno, ahí están los robots de Elon Musk, inteligencia artificial mediante. Bueno, ¿por qué revancha del silicio? Creo que quedó claro, no hace falta que lo expliquemos más, ¿no? Bueno, la fuerza superhombre. A ver, denme un segundo porque capaz que alguna cosita más y ya nos vamos, ¿eh? Les prometo 3:17, no me acuerdo qué era que había alguna cosita más que subrayé. Bueno, esto es lo mismo. Porque tenía alguna cosita más subrayada y estoy seguro que alguna me voy a querer. Ahí está. Quisiera realmente vulgarizar al superhombre, entienden que lo vulgariza, digamos, eso que hablábamos antes, dice, no todo es bueno bajo la forma Dios, no todo era bueno bajo la forma del hombre, ven que va hablando de las diferentes épocas, no era todo bueno con Dios, obviamente, ¿no? Había, qué sé yo, excomuniones o te prendían fuego en la hoguera si decías que el sol era el centro de la galaxia, digamos, no sé, bueno, de la vida, perdón, de la galaxia, qué animal. Bien. Dice, tampoco todo es bueno bajo la forma del superhombre. No hay que creer que el superhombre surge con los problemas resueltos. Dice, toda la edad del hombre tuvo que debatirse con los restos de Dios. Lo que Nietzsche llamaba el último papa. Dice, la edad del hombre es inseparable del último papa. Es decir, que no está todo resuelto. Dice, la lucha continúa, por supuesto. Y Francisco le metió ahí un pulmón más de vida, digamos, ¿no? Con su hagan lío, estiró unos años más la larga Sí. vida de la religión, dice. Y me parece que si tomamos en cuenta los textos de Nietzsche, dice, el superhombre tiene que ver con lo que llama a veces el último hombre y otras veces los últimos hombres. Y fíjense esto, dice, y que entonces, bajo cada forma, hay siempre una especie de agitación muy grande. La subversión de Malfé, ¿se acuerdan? Siempre que hay una formación histórica, siempre que hay una conversión social sobre una formación histórica, un tipo de historia, hay ya relanzada necesariamente una formación por debajo que la está socavando, algo nuevo que viene. De modo que esto me ayuda a decirles que no esperen que el superhombre sea prodigioso. Es otra cosa, razón de más para intentar decir lo que es. Esto de Les de vuelta, era el año, déjenme, no me acuerdo, pero ahora lo buscamos, creo que en los 80, ¿eh? O sea, no estaba Elon Musk con Neuralink y demás. Bueno, para el trabajo, son las máquinas. Bueno, acá dice, bueno, la cuestión de la época clásica era Dios, después vienen las máquinas simples. Dice, a la edad clásica corresponden las máquinas simples y los mecanismos de relojería, con Dios.
las máquinas simples y la relojería, dice. Eran los instrumentos de Dios, eran las máquinas de Dios. Dios era probado por el movimiento de la relojería. Él mismo dice, acá exagero, pero bueno, corrijan ustedes, dice, la época humanista, es decir, la que vino después, ha sido la época de la finitud con las máquinas energéticas del tipo de la máquina a vapor, dice, las fuerzas en el hombre se repliegan, bueno, entienden, ¿no? La máquina a vapor, segunda época, tercera época, las máquinas nuestras, las de tercera generación, dice. ¿Qué hacen las máquinas de tercera generación? Son las máquinas cibernéticas y las máquinas informáticas. Les leo esto y ya con esto cerramos, pero fíjense, porque a mí me enternece la ingenuidad con la que iban, pero al mismo tiempo la precisión, donde el tipo metió, digamos, ¿no? Específicamente hacia dónde iban las cosas. Dice, por poco que sepan, y yo también sobre esas máquinas, dice, es exagerado decir que son la prefiguración de un ser bruto del trabajo. Ya se lo preguntaba, que van a trabajar por nosotros. Ser bruto de trabajo es decir, sos solo eso, ¿no? Trabajo, fuerza bruta de trabajo. Son el vector a través del cual el trabajo se encuentra confrontado con su propio afuera. Ven. E implica un desprendimiento respecto de la economía y respecto del trabajo humano. ¿Entienden? Ya se desprende. La economía no va a pasar por esa parte del trabajo, lo humano ya no va a pasar. Eso está todo resuelto, va a estar resuelto. Mañana, pasado, no importa, pero está resuelto. Las máquinas van a hacer las cosas, digamos, ¿no? Dice, exactamente como la biología molecular implica un desprendimiento respecto de la biología. Bueno, no importa eso, ¿eh? Fíjense esto. Les decía que encontrarán siempre el mismo esquema al nivel de mi triple raíz. Encontrarán la revancha de la literatura contra la lingüística, ¿se acuerdan? La revancha del silicio contra la vida, bueno, dice, pero también la revancha del código genético contra los organismos. Vean esto. Gran revancha de los virus. Pandemia mediante, ¿no? Coronavirus, piensen esto. El superhombre y sus virus. Es espantoso eso. Dice, pero hay virus buenos. El problema es domesticarlos. Y luego la revancha del silicio contra el carbono. Bueno, lo de los virus, digamos, hay que domesticarlo porque ustedes entienden, digamos, ¿no? Los virus hacen cosas buenas, qué sé yo, con virus transportamos cosas dentro de nuestro código genético, podemos modificar nuestro código, qué sé yo. Están estos que se van de mambo, digamos, ¿no? La revancha del silicio contra el carbono. El trabajador humano es a base de carbono, como su organismo. Las máquinas de tercera generación no. Y les decía que este es un problema que me gusta mucho, quizás tengamos tiempo de volver sobre él. Es un tema apasionante. Bueno, ven, ¿por qué la vida pasó por el carbono? ¿Por qué no por el silicio y qué sé yo? Bueno, no importa eso. Déjenme... Ah, ya estamos, esto no... Ahí van, dice, no hay nada que lamentar por la muerte del hombre, ni nada por lo que regocijarse, dice, no hay mucho para regocijarse, perdón, porque nuestra felicidad no la hará el silicio, dice, no hay tampoco nada que lamentar. Cuando las personas dicen que hay que tener un poco corazón para tocar al hombre y no maten al hombre, estaban tratando de salvarlo, de ahí viene, dice, no hay que exagerar, dice, en primer lugar, la forma hombre no es el hombre, o sea, vamos a seguir existiendo, eso es evidente, dice, y además, en el fondo, no ha sido muy buena. Si se puede cambiar un poco la forma, no está mal, dice. Quiero decir que el hombre no ha existido muy bien bajo la forma hombre. Imagínense, digamos, ¿no? Las guerras que hubo en el siglo XVII, las matanzas, las exclusiones, bueno, no es que vivíamos bien, dice. Tampoco ha existido muy bien bajo la forma Dios, dice las guerras santas, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, y no digo que existirá muy bien bajo la forma superhombre, dice, ¿no? Pero bueno, sus alianzas monstruosas con el silicio nos dispensan de eso. Alianzas monstruosas con el silicio. Creo que termino con, sí, en esto, denme un segundo, tenía dos frases más, me parece. Ahí está. Pero en fin, dice, hoy es formidable porque ven ustedes cómo se podría plantear el problema de las relaciones vida-máquina, Neuralink, ¿eh? En el nivel, en especial al nivel de las máquinas modernas. Y fíjense a dónde va con esto, las máquinas modernas, años 80. Dice, lo que llamamos chips, que son el elemento fundamental de las máquinas de tercera generación, son de silicios. De silicio. Las máquinas de tercera generación representan una verdadera revancha del silicio sobre el carbono. Y allí es el silicio el que presenta ventajas indiscutibles. Se podrían concebir máquinas de tercera generación en carbono. Miren esto, porque es muy grosso. Más aún, dice, ya se nos anuncia que las futuras computadoras, las máquinas del porvenir, volverán al carbono. Hay nanorobots de carbono.
son formas de carbono, son átomos de carbono armados, qué sé yo, puestos con la forma que necesito, a las que les meto un medicamento, por ejemplo, lo meto en un ser humano y eso como un robot viaja específicamente al lugar que yo lo programé para que viaje y ahí se desprende. No es una pastilla que yo la meto en el estómago y se disemina por, no sé, la sangre a todo el cuerpo, como es que es un ibuprofeno. Es una droga, una muy chiquitita partecita de droga, digamos, ¿no? En un robotito de carbono programado para ir a un lugar y ahí liberarse. Ya lo veía este tipo, a mí me huele a la cabeza eso. Yo no sé cómo, no Sí, sé dónde lo veía. Obviamente tal cual. discutiendo frontera, digamos, ¿no? Él estaba en la frontera de la filosofía, discutiendo con la frontera de la biología molecular, con las fronteras, es decir, y empapándonos de esas cosas, pero entienden dónde estamos, digamos, ¿no? O sea, yo no sé cómo veían el futuro estos tipos. Dice, Eso que vos estás diciendo ahí, disculpame antes que sigas, creo sí, que se hace con grafeno. Es ajá, el material con el que se hace ese tipo de robotcito y todo, tal cual. ok, Tal cual. bueno, es una locura, digamos, ¿no? Dice, bien, se nos dice que los verdaderos robots serán robots orgánicos. Dice, entonces tendrá lugar una especie de rodeo. Sería muy bello como figura. Estamos en plena profecía, dice, ¿lo ven? Tienen las máquinas de tercera generación, las máquinas modernas, fundadas en el silicio, que representan la gran revancha del silicio. Hay una guerra de los elementos químicos. El carbono ha ahogado todo en el nivel orgánico. Todo ha pasado por el carbono. Pero los otros elementos protestan. La protesta de los otros elementos, el balbuceo de los otros elementos en la noche del mundo y después revancha. La revancha del silicio por medio de nuestra tecnología. El robot, las máquinas que funcionan por retroalimentación, la computadora, son la revancha del silicio. Y luego se nos anuncia que los verdaderos robots del porvenir serán el retorno al carbono, serán robots orgánicos. Con esto cerramos, dice. Todo esto para decir que es el hombre el que libera las fuerzas de lo informe, las fuerzas del silicio. Nosotros las liberamos. Claro. Nosotros fuimos a liberar esa fuerza. Así como liberamos la fuerza del átomo con las bombas atómicas y demás, digamos, ¿no? O sea, energía nuclear y bomba atómica, las dos cosas. Energía nuclear para generar energía, para la medicina, para salvar vidas, pero para la bomba atómica da lo mismo, no importa. Liberamos las fuerzas y ahí van, dice. El superhombre es tan complicado como esto, pero no más complicado que esto. Y no me digan que reduzco la historia del superhombre al cientificismo. Dice, no, porque la relación con el silicio se encarna en ciertas tecnologías, pero excede en mucho a la tecnología. Las historias de la utilización del silicio desbordan infinitamente la ciencia, puesto que animarán nuevas formas de arte, o no, ¿no? Midjourney, digo, las nuevas formas de arte, es decir, inteligencia artificial que crean fotos, que crean cuadros, que pintan, que hacen películas, lo que quieran. Alimentan las nuevas formas de arte, todo lo que ustedes quieran. Pone en juego al conjunto de una condición humana. Lo pone en juego quiere decir lo destrona. La condición humana cambia, dice. Y fíjense cómo la define, dice, o posthumana, o suprahumana, o superhumana, lo que quieran. Por eso yo les dije más hay posthumanismo. Por Mm, eso, Gonza, vos trajiste la posmodernidad. tal Hay cual. algo post en todo esto. Y esto que estábamos leyendo en los 80, digamos, ¿no? Entienden que era un cachitito antes del punto de pivot. Ya había compu. Yo me imagino esto en los años 80. Había algunas, obviamente, ya había computadoras y demás, tal vez obviamente no tan masificadas como las tenemos hoy, digamos, ¿no? Pero ni por asomo habían los nanorobots de no sé qué, ni las inteligencias artificiales y etcétera, digamos, ¿no? Ni Bueno, ahí lo siquiera tienen, en esa época ni 86. siquiera había explotado el videojuego como tal, digo, recién había unos pequeños Atari, por ahí, prototipos, ¿no? claro, pero no había un mercado como el que existe hoy, que es multimillonario, ¿no? Exactamente, yo me acuerdo jugar en la Commodore 64 con dataset, Claro, eran cassette magnéticos claro, sí, 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 me acuerdo, que sí, lo sí, sí, ponías y cargaba el jueguito. Tenías que rebobinarlo, darlo sí. vuelta, bueno, Es que son bien. industrias que, yo eso lo había leído en un momento, son industrias que avanzan muchísimo en poco tiempo. Y hasta no hace tanto teníamos una forma de jugar que cambió absolutamente por completo. De hecho, por ejemplo, el juego en línea, como está de moda hoy, y no tiene más de 10, 12 años, digo, hablando masivamente, ¿no? Que lo juega todo el mundo. Tal Y eso cual. es algo relativamente nuevo. Bueno,
ven hacia dónde fuimos, digamos, ¿no? Ahí nos vamos a quedar hoy. Tengo para un poco más, Gonza, me encantaría, si vos seguís trayendo algo de Bauman, hacemos otro Dale. contrapunto, porque los autores que yo tengo para trabajar con ustedes, se los voy a ir adelantando, digamos, ¿no? Tengo acá, uno es Franco Berardi Bifo, le dicen de apodo, es un italiano, un pensador de esto, de la posmodernidad, digamos, ¿no? Es compañero de andanzas de Guattari, digamos, un filósofo italiano muy interesante. Otro autor, está un poco de moda ahora, Byung-Chul Han, es un surcoreano, muy interesante también. Surcoreano, imagínense esa cabeza oriental, formado en Alemania, que no hay nada más cuadrado y menos Claro. fluido que lo alemán, en las teorías, quiero decir, después uno, incluso en las formas, digamos, ¿no? Hay un video muy genial de Slavoj Zizek, a Zizek lo ubican, un filósofo esloveno, Slavoj Zizek, que habla de los inodoros y las formas de los inodoros y las diferentes culturas. Búsquenlo, después lo voy a buscar si no se los pongo a la próxima, es increíble. Pero bien, les decía, un surcoreano con toda imagínense, ¿no? La tradición oriental, la filosofía oriental, budismo, todo lo que se puedan imaginar y atravesado por la filosofía y la formación académica, postdoctorado, qué sé yo, y da clases en Alemania. Así que una cabeza súper interesante y que nos habla de la época, les decía, Gonza, conviven un montón con Bauman, hablan de lo mismo, usan sus metáforas, porque todos, Bauman incluidos, si bien es de la época de Deleuze, se apoyan epistemológicamente en estos desarrollos de la filosofía, en esos flujos que el posthumanismo, que fundaron Deleuze y otros, pues no voy a decir que él lo fundó, pero que fundaron Deleuze y otros en ese momento histórico y que hoy estamos, bueno, con esas herramientas pensando nuestra realidad. Así que así ahí vamos con estos autores, tengo algunas cosas más para contarle también de Kahneman, porque ahí vamos a volver también, lo dejamos en el camino con Bandura, hablamos un poquito de Kahneman, pero vamos a volver a encontrarnos con esa psicología, con la psicología cognitiva, conductual, porque es la que mejor habla con todo esto. Es la que mejor habla con Neuralink, es la que mejor habla con Facebook, con Instagram, con esos algoritmos, esa psicología que intentaba medir cosas desde siempre. Y que ahora, ustedes entienden, revancha del silicio mediante, a Freud le podríamos ir a escribir o a contar en su tumba, que ya es medible esa energía, digamos, ¿no? Filosófica, llamada libido, llamala amor, llamala como carajo quieras, onda cerebral, no importa, ya es medible en todos sus aspectos, o al menos en un montón de aspectos, aunque por ahí algo siempre quede incodificable, digamos, ¿no? Entonces, hacia ahí vamos y van a ver, Gonza Pérez, esto que hablábamos hace un ratito, todas las formas de manipulación, todas las formas de, en realidad más que de manipulación, que eso viene después, es de captura de datos nuestros, de qué nos pueden, qué nos saben capturar, y luego en todo caso qué pueden, qué quieren, qué saben hacer con eso. Bueno, hoy fue un montón, yo estoy súper contento, tenía muchas ganas de contarles todo esto, me encantó darlo, yo me apasionan estas cosas, porque aparte entienden que ya sí estamos en nuestra época. Ya no Sí. estábamos en esos viejos del arcón de los recuerdos, ¿no? Que agarramos el librito de Freud, viste, oxidado y lo leemos. O sea, pero ven que es exactamente siempre la misma historia. Agarro un Sí, concepto, fabrico un concepto e intento atrapar realidad. Dale, Gonza. sí, como a través también hay todo un hilo que conecta tanto el libro de Freud, de Bandura, todo, a ahora, ¿viste? Y es increíble también. Y yo creo, esto ya es más una opinión personal, ¿no? Pero que todo este tema Neuralink y todo eso abre una nueva, no sé cómo te puedo decir, un nuevo paradigma. Mm, obvio. O sea, es todo un tema de análisis en sí mismo, porque estarían, Sí, o sea, están capturando el flujo prepensamiento. sí. Es un campo inexplorado que tiene debates éticos, que tiene debates morales, que tiene debate de lo que quieras, de lo que quieras. Claro. Al mismo tiempo, porque uno puede pensar, ay, este tipo lo va a hacer para leerme los pensamientos, qué hijo de pu, qué sé yo. No, no, esto lo quieren hacer para devolverle la visión a personas ciegas y lo logran. Quieren hacerlo para devolverle la movilidad a personas que tienen, qué sé yo, partida la médula y no tienen movimiento en su cuerpo y lo logran. Y van a hacer un montón de logros Sí, médicos, que incluso van a abjurar, es decir, a distanciar cada vez más de nosotros la muerte. sí, tal cual. Por Bueno, eso esas fuerzas del trabajo, dale. la semana pasada veía casualmente una publicación en Twitter de un tipo que a través de un implante, creo que en la columna, el tipo le pusieron unas prótesis y caminaba. Eso mismo. Sí. Sí, tal cual.
Y no es Neuralink, pero es parecido, es algo de eso. Se trata exactamente de eso, digamos, ¿no? Bueno, de la revancha del silicio y las potencialidades, la potencia que tiene para permitirnos hacer cosas que no nos alcanzaban con la estadística, que no nos alcanzaba con lo que teníamos, las formas de manejar volúmenes grandes de información y que mucho menos nos alcanzaba con nuestro cerebrito y ya. Yo creo Esa es la que potencia. Dale. yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es que tal vez el último, sin contar las redes sociales y demás, el último gran cambio a nivel comunicacional que sufrió el ser humano fue obviamente la invención o la masificación de la imprenta como tal, ¿no? Con todo lo que eso significó, un cambio de época, el poder hacer el conocimiento más accesible para muchos, el hecho de darle soporte a la información para que perdure en el tiempo, bueno, todas cuestiones que la computadora obviamente cumple con la misma función, con la diferencia que puede procesar una mayor cantidad de datos a mayor velocidad, conservarlo eternamente, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, es una nueva forma de comunicar. Digo, si yo mañana tengo un chip y me comunico de esa manera a través de mi cerebro, inventamos una forma nueva de comunicarnos y es muy probable que abra una nueva etapa en la historia de la humanidad. No va a ser lo mismo, eso seguro. Es que yo creo que lo que estamos diciendo hoy, muchachos, es que ya se abrió esa nueva etapa y estamos poniendo el primer pie en ella y es un campo inexplorado, desconocido. Es decir, abrimos una puerta y hay todo negro y estamos caminando por ahí, echando luz a medida que vamos avanzando. Estamos en eso. Cuando Deleuze nos dice, se terminó la época del hombre, viene la época del superhombre, ese superhombre de Nietzsche, no es de vuelta Superman. Superman es es el superhombre de la época anterior. No se une con el silicio, Superman. Claro. No, el nuevo superhombre es Iron Man, si quieren. Sí. ¿Entienden? Es Iron Man con el coso, con esa potencia puesta acá y Jarvis, creo que se llama esa computadora, digamos, ¿no? Sí. Es esa supercomputadora, digamos, eso es el nuevo superhombre en todo caso, que es la alianza del hombre con el silicio. Y esa formación histórica está en formación. Se está derrumbando la anterior, se están derrumbando las instituciones que teníamos, ¿no? ¿Para qué aprender en la escuela si tengo YouTube? Eso es que se derrumban las instituciones. Ujú. Sí, Bueno, y lo que decía Gonza recién, viste, de que comunicarse a través del pensamiento, que esto y que el otro, es la muerte del lenguaje. Claro. No, o el nacimiento de un nuevo tipo de lenguaje. Tal cual, pero es la muerte del lenguaje tal como se lo conoce Sí, y todo. o al menos el verbal, ¿no es cierto? El Sí, tradicional. claro, tal cual. Claro. claro, ese tipo de lenguaje y de vuelta, porque es lento. Yo voy a ver si en la semana, para la próxima reunión, les consigo la entrevista de Elon Musk donde dice, pues a mí me voló la cabeza cuando lo escuché decirlo, porque aparte se entienden, se imaginan mi impresión. Soy psicoanalista, muchacho, trabajo con la palabra. Ver en la palabra un obstáculo es una locura. Es una locura y no me parece loco porque como concepto para Lacan lo es. La palabra es un obstáculo. Lacan decía, la palabra solo sirve para no hacerse entender. Yo sé que la palabra es un obstáculo, pero por otras cosas, por otros sentidos. No en este sentido que le dio Elon Musk de que es un vehículo demasiado lento para las cosas. No era esa la opinión de Lacan, no era eso lo que nos advertía. Lo de Lacan era más bien diciendo que las palabras guarda porque arman ficciones, montan ficciones. Por eso están para no hacernos entender. Ahora, lo que está diciendo Elon Musk es otra cosa mucho más profunda y Sí, muy diferente, que entorpece. tiene, claro, entorpece y además, Gonzalo, lo que antes decías, tiene que fluir, todo ven que va hacia el mismo lugar, Sí. hay que fluir y hay que fluir más rápido, no se tiene que detener nunca. Es que Musk probablemente sea el mejor exponente de los fluidos, ¿no es cierto? Por eso para él la Sí. palabra entorpece, porque tiene que fluir. Y para él lo más importante es el tiempo. Y te das cuenta que todas las innovaciones de Tesla y demás van todas justamente a eso, a acotar el tiempo, lo máximo que pueda. Espectacular, estaba tratando de buscarme, no me acuerdo cómo. Hay un capítulo de South Park, que es una serie que a mí me encanta, es muy buena. Hay un capítulo en donde hay un invento de algo así, es Cartman. ¿Lo conocen South Park? ¿Ustedes la ven? ¿La vieron? ¿No la Sí, vieron? sí, me encanta, me encanta. Me Cartman, encanta. que anda con unas antenitas y se publican los pensamientos todo el tiempo, directamente cuando los piensa. Ah, mira, Es exactamente esto. Después lo voy a buscar también para la próxima vez si lo encuentro, porque ahora no lo estaba encontrando. Pero bueno, o sea, es exactamente eso, digamos, ¿no? Ven cómo la literatura, no puedo decir, las artes van también acompañando a la filosofía, ¿no? Adelantándose a las épocas y dándonos versiones de lo que va a venir. Bueno,
Impresionante, fue un montón hoy. Son casi las 9 menos 20. Bueno, gente increíble. A mí me encantó, gracias por haber venido, bancarla. Gonza, muchas gracias.